Suscríbete a La Panterita. El que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Eyopui Supé Quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Comes y Par, tu mejor opción. Sé americana. Nisei, especialistas en tecnología. Automotor, 52 años siendo tu punto de partida. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Las noticias y mucho más. Monumental, AM 1080. Es Radio Futuro. Fútbol a lo Grande, Monumental, 1080 AM. Fútbol a lo Grande, el fenómeno de la siesta. A la audiencia, adiós, Santoladión, Enrique. Adiós. Adiós. Estamos hablando de cosas pasadas. Cosas pasadas, ¿verdad, Santula? Hoy en el mono, tu amigo. Sí, gran tipo el mono. El mono viene. Pero... Sí, tu amigo también. Pero el otro día yo me equivoqué y dije a la audiencia buenas tardes. Y era a la audiencia buen día, pero en tono argel. Ese me salió, el tono argel. Ah, así nomás. Sí, de pocas pulgadas. Tampoco disimula mucho, ¿eh? A la audiencia buen día. Ah, la Santula, sea. ¿Vos te reís de mí o de él? No, de él. Ahí está Enrique Daolo. Sí, podemos sacar. Estuve en contacto con Rafael Fernández, el abogado del caso de dinero y demás cosas. ¿Puedo hacer el Twitter? Sí, voy a entrar ahora. 4 jugadores fueron. Sí. De la selección, sí. Valbuena, expulsado lógicamente. Riveros, por tema de pasaporte. Enciso, pasaporte. Y Almirón lesionado. Con cansancio muscular. Hay un sobrecarga muscular, sí. Hay un informe de la APB, cansancio muscular. Ilógico. ¿Para qué se va? Todavía no subieron el Twitter de Monumental, lo que eso parece que el niño pone eso. Ahora pone. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola de Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Eyopui Supé Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Y en este mes aprovecha 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses en todos los tratamientos. Para más información, comunicate al 0971-108-422. Hair Recovery. La selección paraguaya, y le quiero preguntar a Dani Cáceres, ¿tener el informe de la APF? Sí, estamos entrando lentamente, pero lo que avisaron hoy... ¿Hay un informe de la APF? Sí, sobre el tema del Almirón, que está con una sobrecarga muscular. No, 4 están. No solamente uno. Y sí, lo que decíamos, el tema de documentación, Enciso, Riveros. Las bajas. Las bajas son Enciso, que se sabía, Miguel Almirón, que le ocurrió un cansancio físico, Blas Rivero, que no sabíamos. ¿Vos sabías que Blas Rivero tenía problemas? No. Tampoco. Y Fabián Valbuena expulsado.
son los 4 que no podrán estar. Y ese es un informe que ya dio, Dani, que ahora voy a poner en el tuit de Víctor Villalba, el tema de la parte médica, de la ATF, el informe. Informó este jueves, esos son los 4. Para el amistoso de Miami. Eso se comunicó a través del departamento de prensa. Y Almirón, de hecho, no estuvo bien ayer. No. Y sí, cambiado en el entretiempo, apenas 45 minutos. Duró en cancha. Ingresó Matías Rojas por él y no tuvo su mejor desempeño. Sí, por lo visto ya tenía el cansancio en el primer tiempo, porque después vos en el entretiempo esos mecanismos son así. Vos tenés ya el cansancio antes inclusive del partido, pero haces una entrada en calor, te haces unos buenos masajes, tomás unos relajantes. El técnico ya sabe, juega el primer tiempo ya y con esa explosividad que tiene él, por eso se lo notó, viste que no fue del todo lo que nosotros esperábamos de él, pero necesita estar pleno físicamente. Se espera de él en un trabajo desgastante que ha de ser el fútbol inglés donde más se corre y se pelea. Sí. No es un fútbol de alta temperatura en el buen sentido, va a parar con un gran desgaste. ¿Se le puede llamar por favor a Antolín Alcaraz? Antolín Alcaraz, fútbol inglés. Con la billetera Virú del BNF tenés un nuevo mundo digital porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular. Para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta, descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, en Cibellala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parisea con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui y sucursal. En Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. Jugó en el arco Espínola. que juega Belgrano, ¿verdad? Godoy Cruz, de Mendoza. Belgrano juega Iván Ramírez, ¿verdad? En Central Córdoba, Central en Santiago Córdoba, del Estero. Son los dos, y se va ganando el puesto de a poco y vamos. Sí, el segundo partido amistoso que le da la confianza a Barros Esqueloto y no desentonó, cumplió. No desentonó, un puesto complicado jugar en ese lugar y en el otro también. Viste, Blas Rivero, por ejemplo, no es tan fácil jugar ahí, hay que ser un especialista y hay una jugada muy puntual en el gol, por ejemplo, que vos decís el primer tiempo jugamos bien, el segundo tiempo no tanto y... haciendo un englobe, vos hacer un buen primer tiempo y bueno, ahora vamos a construir un segundo tiempo y a los 3 minutos nos hacen Si nos gustaría, yo voy a confesar algo, pero a esta altura yo no voy a mentir, ni menos en la mesa. Yo no he visto todo el partido, porque no comienza a las 10:05 y mi actividad comienza muy temprano y me cuesta dormir. He visto el primer tiempo y visto un equipo muy bien enchufado. Sí. Intenso. Y después ya, por eso, a quienes hayan visto y los oyentes también visto pueden colaborar. En su opinión, ¿qué impresión le causa la selección nacional? No porque nosotros no lo hayamos visto, porque vio Dani y vio Víctor. Estamos hablando de lo que dejó el partido. A mí lo de Dani no me preocupa, porque ahí el técnico tiene que hablar con él. Yo también he visto la escena en que cae Enciso y se toma como de la cabeza. De hecho, no iba a jugar este partido por una cuestión de documentación, pero en el informe no detalla qué le pasó a Julio Enciso, porque Enciso no estaba para el segundo partido. Sí estaba para el segundo partido Miguel Almirón. La deserción se llama Miguel Almirón, Dani. Sí, porque Enciso no figuraba para el segundo partido. No estaba por el tema de sus visas de Estados Unidos, pero... Sí. Pero son así decisiones que se toman en el momento. El jugador tiene su influencia, pero Guillermo, con toda la experiencia que tiene, con toda la calidad que tuvo como jugador, que tiene como persona, porque yo lo conozco a su hermano y conozco a su familia, son de La Plata, y siempre se habló muy bien de ellos como persona. Y como entrenador también, es un entrenador exitoso. Pero yo te hago la pregunta y no para debatir por debatir. ¿Tiene que decirle el jugador o tiene que percatarse el técnico, el fútbol inglés, llevarlo hasta gira? Anda muy bien Miguel Almirón, es titular, haciendo goles, un gran desgaste. ¿Lo puede sacar? ¿No lo puede sacar? ¿Cómo puede volver al Newcastle a integrarse? ¿Cómo es el tema, Dani? ¿Es el técnico el que plantea, el preparador físico, o es el jugador el que le tiene que decir, y yo técnico puedo interpretar que más importancia le da a tu equipo? ¿Cómo es? Y es una combinación, Víctor, es una combinación, porque el jugador siempre quiere jugar, más todavía Michael,
Él sabe cómo está en términos de temporada, imagínate. Estos son, cuando vos llegás a estos momentos en los cuales vas a parar un mes por el Mundial, vos llegás con el último resto de combustible que te queda. Las pretemporadas se hacen pensando en toda la temporada y que vos vas a llegar a la fecha de hoy, mediados de noviembre, con el combustible justo. Ahí tenés que parar a hacer otra pretemporada, volver a cargar y vas a tener otros 6 meses otra vez. Michael llega así y los movimientos que hace Michael son demasiado explosivos, exigen a la fibra al máximo de su poder y seguramente Michael en Inglaterra tuvo esos arranques como los goles que vimos y demás que son desgastantes. Después el viaje. Él viene de jugar el sábado nada más, ante Chelsea, encima con la intensidad que representa. Vuelvo a preguntar. Yo no quiero que sea un abogado defensor de Barros Queloto, buen tipo, buena familia. Yo no vengo a tocar la parte humana. Mucho puede descansar en los partidos anteriores con Enciso y Almirón. Descansaba el juego de Barros Queloto. Si hace funcionamiento con Jesús Medina, que está para ser titular en esta selección, así como están las cosas, ¿verdad? Ya tiene una base hecha y no quiere tocar Barros Queloto. Mermado el jugador, no digo desinteresado, no voy a tocar ese tema. Mermado físicamente por el intenso fútbol inglés, basamentado en los partidos anteriores, los pongo y no aparece, y encima tiene este problema muscular. ¿Es porque alguien falló? ¿O fue el jugador? ¿O fue el técnico? Pero el Miguel Almirón en la selección no puede pasar desapercibido, es jugador muy importante, a eso no me gusta. Y si no está en condiciones, lo hubiera guardado en todo caso para el sábado de última, si es que lo quería usar, porque se nota que lo quería usar y que el jugador quería estar, pero sí, ahí o el propio Almirón no reveló que estaba al límite, o Barros Queloto lo utilizó a pesar de todo, porque sábado juega ante Chelsea, domingo hace un viaje de más de 12 horas para venir a Paraguay, porque él vino a Paraguay, tuvo una práctica con la selección y otra vez el lunes viajar, son 4 o 5 horas hasta Lima, y otra vez tener un entrenamiento a medias. Y es el jugador, Y sí, es la figura principal. Sí, hoy hablamos, no sé si es tanto en la selección, el jugador, digo, por lo que viene haciendo en Inglaterra. Después vamos a ver lo de acá. Entonces, esa es la pregunta que yo hago. Pero no es un reproche así, como para que todo el mundo nos desmayemos. No. Yo también, ¿sabes qué? Por ejemplo, nos puede servir a nosotros tener un reporte del departamento médico, por ejemplo, ¿qué tienen? Cansancio muscular. Ya está en el informe. Sobrecarga, lo mismo, básicamente lo mismo. Sobrecarga muscular. ¿Y después? No, y porque si es un desgarro, por ejemplo, no sobrecarga muscular. Acá sobrecarga muscular en el informe. Cansancio, descansar, no juegue. Sí. Vos hablas mucho mejor que yo. Por eso la oportunidad entró Matías Roja, ha cambiado y bueno. Claro, jugó solo 45 minutos, ¿verdad? Bueno. O sea, pero viste, es fácil después de que ha pasado, pero ellos se rompen la cabeza, Arturo, para ver, ay carajo, vamos a ponerlo a Michael, ¿por qué no lo dejamos y lo ponemos en Florida o lo metemos 15 minutos en el primer partido y después, ay, pero Michael, él quiere jugar, a nosotros nos conviene que Michael también esté siempre. Quizás pensó eso y le preguntó al jugador y el jugador le dice, no, estoy bien, y ahí al final 45. ¿Cómo te imaginas? No, imaginando situaciones, no podemos estar ahí. No vayan a hacer una recreación de la vida. Y no, pero alguien puede imaginarse. Es muy probable, Arturo, que se haya hablado, no solamente antes de la convocatoria, se habló en Asunción, ¿cómo viniste? Viajaste largo, vamos a hacer un entrenamiento en Ipané, después vamos a viajar a Lima, ¿cómo estás? Le pregunta el lunes, le pregunta martes, le pregunta otra vez el día del partido, todos los días se pregunta eso. Y hoy te dice, estoy un poco mejor y él quiere jugar, yo también lo quiero poner como entrenador, de última te pongo 45 minutos, pero justo por lo pero salió mal allá, exactamente. Barros Queloto. Creo que fue un partido bastante parejo. Me parece que nosotros tuvimos en el primer tiempo las posibilidades de poder abrir el marcador. Tuvimos las oportunidades, tampoco bien que hiciese 2 veces en mano a mano, o alguna jugada que definimos en los últimos metros, o definimos mal el último pase, pero me parece que en el primer tiempo habíamos dominado y habíamos generado situaciones como para podernos encima en el marcador. Ahora el segundo tiempo aprovecharon una pelota quieta, marcaron la diferencia y después creo que Perú se defendió bien, como todo partido de eliminatoria, con mucho roce, trabado, con pocas situaciones de gol y a pesar de haberla buscado no tuvimos situaciones claras para llegar al empate, pero hubo una actitud que me gustó mucho, creo que la actitud en los 90 minutos fue muy buena.
la actitud de ir a buscarlo cuando nos encontramos con el gol abajo me gustó cuando empezó el partido de pararnos bien alto para la presión, ejercerla bien y no dejar nunca jugar a Perú, porque la verdad en situaciones de gol Perú nunca pudo armar su jugada y llegar a generar una situación de gol, sino que aprovecharon solamente una jugada de pelota quieta. Pero obviamente que no nos gusta el resultado y obviamente que es una advertencia, pero en líneas generales me voy por el poco tiempo de trabajo. Prácticamente nos encontramos con muchos jugadores ayer acá en Lima, recién pudimos entrenar algo a la noche, pero me voy contento en cuanto a lo que vi de nuestro equipo y de lo que nosotros queremos. Me quedo tranquilo. Reitero, obviamente el resultado no me deja contento ni me gusta, pero entiendo que muchas veces en la prueba de jugadores, en la prueba de partido, en la prueba del equipo, se van a dar estas situaciones. Es preferible para un entrenador tener esta clase de partidos donde son luchados y a que se juegue de manera amistosa. Me parece que es lo más cercano a la realidad. Son estos partidos, el próximo partido con Colombia, que sinceramente se juega con el roce que se van a jugar las eliminatorias, con el juego cerrado que se van a jugar eliminatorias y una pelota quieta, un error o una virtud te hace ganar un partido. Tenemos que ser conscientes de eso y que esto es preferible que nos pase ahora y estar atento a que no nos pueda pasar o que no nos pase. Y mínimamente necesitamos demostrarle eso a la gente, que vamos a transpirar la camiseta y vamos a dejar el alma para estar en el próximo mundial. Pero también hay que ser realistas y en el primer tiempo conseguimos muchas situaciones de gol donde nos faltó un poco de efectividad, o en el último pase o en el mano a mano con Gallese. Y tener esas oportunidades en este fútbol cerrado es muchísimo, entonces tenemos que mejorar un poco la definición de las jugadas que se generan a través del juego nuestro o a través de la presión, que fue muy buena en el primer tiempo y nunca dejamos a Perú, fundamentalmente en el primer tiempo, pero en 90 minutos Perú nunca nos generó a través del juego la situación de gol, simplemente aprovechó esa pelota aquí. Nosotros pudimos presionar muy bien a Perú fundamentalmente en el primer tiempo, donde ellos querían construir desde la salida con la Gallese. Nunca le permitimos una salida clara y lo logramos. Creo que lo bueno de Perú es esa intención, a pesar de tener rival parado bien alto, intentó salir. Fue el trabajo de Paraguay bloquearlo y nunca permitieron una salida clara. Y si la salida fue clara, se cortó en mitad de cancha con una buena presión de la defensa nuestra. Y me parece que en el segundo tiempo quizás se jugó menos que en el primer tiempo, pero obviamente se veía un equipo trabajado, un equipo que trabajó 2 o 3 semanas con muchos jugadores que hoy jugaron, y ese trabajo obviamente es muy bueno para el entrenador. Nosotros, te reitero, como le decía un compañero tuyo, nos juntamos ayer con jugadores que vinieron de Europa. Los locales nuestros estaban definiendo el torneo local y no podíamos participar de entrenamientos, pero reitero, vi cosas muy buenas de nuestro equipo, más allá del resultado, que no me gustó porque cuando perdés no es lindo, pero vi actitud, vi presión, hubo cosas muy buenas para rescatar, pero obviamente perdemos una pelota quieta y perdemos el partido, que no es bueno. A pesar del resultado adverso, ¿cómo notó el desempeño de sus dirigidos a nivel colectivo? Porque si hablamos de individualidades, hubo destellos importantes. Y también consultarle por el debut de Spínola en el arco. Sí, coincido plenamente. Creo que hubo cosas individuales o colectivas muy buenas. No nos deja conforme el resultado, pero hay muchas cosas que sirven para construir. Y una de esas es el rendimiento de Juan. Creo que estuvo perfecto. Lamentablemente nos ganan en una pelota quieta el mano a mano con la defensa nuestra, con el delantero de ellos, pero en línea general estuvo atento y la verdad que trabajó muy bien el partido. Para el partido contra Colombia, ¿va a realizar varios cambios o solamente los obligados? No, seguramente vamos a seguir probando y viendo, como lo hemos hecho durante todo este año. Es el último partido, ojalá que podamos encontrar una victoria y irnos tranquilos, pero me parece que más allá del resultado, lo bueno es seguir viendo estas cosas que Paraguay crece, que individualmente o colectivamente se ven algunas cosas muy buenas que
obviamente alientan hacia el futuro. Le quisiera hacer una pregunta directa fuera del partido. ¿Cuál es la razón de la ausencia de los hermanos Romero y si tiene contacto permanente con ellos? La ausencia es claramente directamente deportiva, porque pensé en otros jugadores o en el cuerpo técnico, pensó en otros jugadores, en ver otras cosas y analizar otras cosas. Tenemos no una relación directa de charla permanente, porque no la tenemos con ningún jugador, porque hay una distancia en el entrenador y el jugador, pero sí tenemos contacto con la gente del club donde juegan y tenemos también contacto, parte del cuerpo técnico, con ellos, pero ellos saben que esta decisión es simplemente futbolística y tienen que estar atentos, porque en cuanto ellos tengan su rendimiento en los clubes en los cuales a nosotros nos obligue o nos sintamos que tienen que estar en la selección, lo van a estar. ¿Considera la definición de efectividad como punto de mejora después de la secuencia de amistosos? ¿Es deducible por lo visto que Paraguay mejoró y los jugadores van asentándose en la idea y forma actual? ¿Puede ser eso lo que esté faltando? Puede ser que lo que esté faltando es una mejor definición. En el partido con Emiratos tuvimos situaciones de gol donde podíamos haber terminado una mayor diferencia, lo mismo en el partido con Marruecos, tuvimos situaciones como para haberlo ganado. Hoy en el primer tiempo podíamos haber abierto el marcador nosotros, y en Sudamérica o en eliminatoria o en un partido tan parejo como Paraguay-Perú, ir arriba en el marcador y poder manejar después la pelota, y el espacio y el tiempo es distinto. Así que ese es un punto. Es bueno tener las opciones, pero también es bueno poder marcarlas. Última pregunta, Juan Ángel Lobando, para Ñandutí Deportes. ¿El trabajo a balón parado es algo a mejorar atendiendo la concreción de Perú por esa vía o no le preocupa? No, obviamente que sí, te preocupa perder un partido por un córner. Sería injusto decir que es poco o es mucho para uno o para otro un córner, pero nosotros tenemos jugadores que el balón aéreo son muy buenos, arqueros que son muy buenos en el balón aéreo, entonces tenemos que cerrar las oportunidades que tiene el rival, que no nos llegaba, que no nos generaba, pero una pelota quieta no se pone en ventaja. Hay que trabajarlo, hablarlo y verlo, que no puede suceder en la eliminatoria. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Es lo que decía Barro Esqueloto. A Perú hay que ver la historia que dice. Me acuerdo que a Perú es muy difícil ganarla afuera. En la eliminatoria últimamente nada. Sí. Eso está escrito. Está escrito. Incluso nos llegaron por gran diferencia a Paraguay en las clasificatorias. Gran obra teatral El secreto de Pepe Chugón este domingo, 3 funciones, 11:30, 14:30 y 17:30 horas en el Teatro Municipal de Asunción Ignacio Apane. Producción general Patricia Reina y Juan Carlos Cañete. La entrada es totalmente gratuita. Para más información comunicate al 0983-110-770. Pichugón, a todos les gusta. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostar a las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Y el técnico Reynoso de Perú, que hacía un reconocimiento a los peruanos que van a la cancha. Sí, estaba en un 50% más o menos la capacidad, 20.000, poquito más. No, eso decía ayer el colega, sí. No había mucha gente. Sí. No había. Yo a Reynoso le escuché decir 30.000, pero no había tanto. Ya. Se le fue un poquito la mano, me parece. Es normal a veces eso también. Bueno, pero no se da manija, ¿verdad? No sabe, no tiene idea. El equipo ganó, habrá dicho, prefiero hablar de público y no del primer tiempo, donde Paraguay pudo haber sacado ventaja. ¿Dónde juega Espínola? Espínola en Godoy Cruz, de Mendoza. ¿Dónde juega Iván Ramírez? Iván Central Córdoba, de Santiago del Estero. Y bueno, estamos hablando de los jugadores que ayer estuvieron, ¿no? Sí, son las caras nuevas que se van ganando un espacio. De hecho, Espínola ya había sido convocado anteriormente, pero ayer le tocó jugar su primer partido. Pero incluso con Berizzo, él ya había estado en la consideración, Juan Espínola. Iván Ramírez tuvo su segundo partido como lateral. Como que el lado del lateral derecho es el que se va probando. A veces juega Iván Piri, llegó a jugar Iván Casal en su momento. Ahora Iván Ramírez. Creo que ese es el puesto aún vacante para Barros Esqueloto. Y también en los procesos anteriores también se probó a Rojita, se probó muchísimo por ese costado. Siempre es un puesto complejo de
cubrir, ¿verdad? Después de Chiqui Arce, de Denis Caniza, siempre nos fue ahí, por ejemplo, jugó Bruno Valdés, muchos jugadores se probaron en ese lugar y a veces no es tan fácil de encontrar. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Ven a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con una amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresá a cmcp.org.py y entrate todos los beneficios Caja Mutual. Pinturas Corona te da mejor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Pinturas Corona, pedí la pintura buena. Búscalas en sus tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubre a solo 2 manos. Corona tu reino, corona tu hogar. ¿Qué más de la selección para ir redondeando el tema? Que ya está. Ahora juega contra Colombia. Colombia, exactamente, el sábado a las 21 horas. Un equipo que se perfila con cambios, que el propio Barros Esqueloto anunció que va a probar desde el arco, me parece que va a jugar Anthony Silva, tiene que reemplazar a Valbuena, tiene que sacar al Mirón, que no está, Enciso, otro cambio. Así que 4 por lo menos y seguramente algún que otro en base a los rendimientos de ayer. Es cierto lo que nos dice Fabián, también del lado izquierdo probó mucho. Hasta ahora Barros Esqueloto, porque jugaron los amistosos. Mateo Gamarra, llegó a jugar Arzamendia, llegó a jugar Junior Alonso y ayer Blas Riveros. Sí. Que Blas Riveros se perfilaba como el titular en el arranque del ciclo Barros Esqueloto, pero justo fue expulsado esa vez ante Ecuador en eliminatorias en Ciudad del Este. Y desde ahí como que perdió terreno, se lesionó, no volvió a ser convocado y ayer retornó y... pierde la marca en el primer gol. Sí. Defensivamente le cuesta en algunos tramos del partido, como que se desenfoca un poquito y queda mal parado en algunas situaciones. Sí, ¿verdad? Por eso decimos, Víctor, que es muy complicado encontrar ese lateral derecho y lateral izquierdo. En Cerro vos tenés la misma, hay una puja siempre por el lado izquierdo, por el lado derecho. En Olimpia también, Otálvaro con el Tucu Salazar, del otro lado también, Tito Torre, Mateo. Es un puesto complejo y escasea muchísimo. Pero hay que tenerle paciencia también a estos chicos, es cuestión de seguir probando, como dice Guillermo, y después a partir de marzo o de junio del año que viene empezar a... Ahora el que se perfila Mateo Gamarra como titular el sábado ante la baja de Blas Riveros. Interesantísimo valor. ¿Quién? Y Mateo Gamarra. Sí, señor. ¿Cómo te va, Pedro Sarabia? ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días. ¿Todo bien? Pedro, futuro de Nacional, contanos. Plantel, ¿cuándo deciden? ¿Cómo? Contanos. Sí, realmente, una vez terminado, nosotros hablamos con el gerente deportivo, en este caso mi persona, nos debemos una charla nuevamente, siempre pensando en primeramente en la continuidad nuestra y bueno, después para preparar lo que se vendrá para el siguiente año. Es decir, continuidad nuestra, ¿todo hace presumir que seguís? Yo considero que sí, Arturo, por lo realizado. Yo creo que no pudimos terminar el círculo con un campeonato, pero todo lo realizado creo que está a la vista. Y bueno, muy, como se lo dije al plantel de jugadores, hemos realizado una gran campaña y ellos son los protagonistas. Bueno, ¿y plantel cómo haces? Una vez que se te confirme en el cargo, planifican en lo que tiene que ver con la plantilla ser implementada, Copa Libertadores próximo año, Pedro. Sí, Arturo, nosotros somos muy respetuosos. Considero que siempre los que están en el club o los que se han terminado su contrato, tenemos que sentarnos a hablar con la directiva. Siempre me gusta más trabajar con la gente que ya venimos trabajando. Tenemos que entender y saber que también la idea de la directiva, el tema de refuerzo, hay un campeonato internacional por jugar, pero bueno, por eso digo siempre, Arturo, acá se respeta conjuntamente las decisiones de la comisión directiva. Tenemos un semillero que es muy bueno, hemos sacado jugadores, ya hemos debutado jugadores que gracias a la observación que llevamos, hemos elegido, considero, 2 grandes jugadores que no han jugado por una reglamentación, sino han jugado por merecimiento, y eso sí es muy importante para nosotros y para la institución. Pedro, ¿y tenés en mente quiénes son los jugadores que terminan contrato? Sí, hay un pantallazo que hemos realizado
no en un escrito, sino en palabras con Carlos Bonet, que es el gerente. Pero bueno, ahí tenemos que saber también cuáles son las expectativas económicas de los jugadores, pero siempre soy de pensar de que es bueno trabajar con la gente que ya hemos trabajado, ya nos conoce, nosotros también. Bueno, y después pensar en lo que refiere a refuerzo, de qué manera se va a encarar el torneo y la competencia internacional. Hablamos entonces de varios de tus titulares que finalizan contrato. Exactamente, así es. Y la situación de Santiago Rojas, Pedro, ¿qué te comentaron? Porque nos llegó la información de que habría una posibilidad fuerte de ir a la MLS. Y considero que si existe esa información, va a ser bienvenido para la institución, y soy de pensar de que siempre el jugador, si existe una posibilidad para salir, lo tiene que agarrar, por el hecho de que todos estamos con un fin común y creciendo futbolísticamente y bueno, en lo económico también. Pedro, querido, Dani Cáceres hoy, te mando un gran abrazo, felicitaciones por lo hecho. Gracias, Dani, un saludo. Pedro, quería preguntarte por el tema de los entrenamientos. ¿Cómo van a ser el mes de noviembre, diciembre? ¿Cuándo arrancan? ¿Cómo van a hacer? ¿Lo van a separar en dos partes? Porque creo, y me parece que tus jugadores que terminan contrato van a renovar, porque la posibilidad de jugar Copa Libertadores siempre es un objetivo para cualquier jugador, y más todavía después de haber hecho la campaña que hicieron, no va a haber demasiado inconveniente para renovar. Pero y también creo también lo mismo que vos, de que tener a los mismos chicos es una ventaja, porque ya saben cómo trabajan y ya conocen el movimiento, ¿verdad? Pero quería preguntarte, y me interesa mucho, se lo he hecho a otros entrenadores también, porque estas vacaciones son medio complicadas. Tenés mucho tiempo en noviembre, tenés diciembre y después enero, que es la parte normal. ¿Cómo la van a manejar, Pedro? Sí, estamos hablando, tenemos un plan A y un plan B, de iniciar, podría ser un 19 o un 26 de diciembre. Pero bueno, como te digo, siempre estamos sujetos a la conversación. Siempre es bueno arrancar ya con los jugadores todo arreglado, ya no hay más cosas por finiquitar, porque el jugador siempre es objetivo y apresuroso también. Nadie quiere entrenar si todavía no está firmado, pero por eso digo, es una tentativa de la fecha 19 y el 26 poder iniciar. Genial, Pedro. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un gran abrazo. Gracias a ustedes, gracias. Así pasaba Pedro Saravia, entrenador de Nacional. Entonces, varios de los contratos de los titulares están no en revisión en realidad, en finalización y buscando la forma de ampliar, porque fue claro y repitió 2 veces la frase de que a él le gusta trabajar con lo que venía trabajando. Y ahora nomás que vos decís eso, Víctor, también yo decía que todos estarán seguramente tentados a renovar, pero más tentados seguramente van a ser de otros lugares, ¿verdad? Fútbol, otros países donde hay más dinero, donde tienen siempre esa forma de seducir a los grandes jugadores como los que tuvo Nacional en rendimientos muy altos, y eso a lo mejor puede ser una traba para Carlos Bonet y todo su equipo, ¿verdad? Sí, habrá que ver. Tiempo de conversación en Nacional, esperando después la cuestión de Santiago Rojas. Quizás, o por lo menos la información que nos llegaba días pasados es que probablemente deje Nacional, que se ha transferido. Jorge traía el país, en este caso que sería Estados Unidos. Ahí tenemos Rodolfo Rodríguez. Sí, Rodolfo era el suplente. Sí. Y después hay chicos de la casa que vienen jugando en reserva. Federico Gómez, si mal no recuerdo, que hace un tiempo ya está en la reserva de Nacional, es el tercer arquero. Me parece que si se va a Santiago va a tener que salir al mercado a buscar arquero. Es complicado llenar ese lugar, y más todavía jugando Copa Libertadores, ¿verdad? Exactamente. Recordamos que Nacional será el primero en entrar en escena en Copa Libertadores, porque es el equipo que va a jugar en la fase previa 1. Sí. O sea, el 7 de febrero arranca la competencia en Copa Libertadores. Y aquí comento sus posibilidades de rivales, porque la fase previa 1 tiene solamente 3 cruces que involucran a equipos de 6 países. Nacional es uno de los clasificados. Nacional Potosí de Bolivia. Después estará en fase previa 1 el Nacional, dirigido por Everu Almeida, el Nacional de Ecuador. Sport Huancayo de Perú, Boston River de Uruguay y Zamora de Venezuela.
Son las opciones para el equipo de la academia. Después estas opciones se van a acortar porque se hace un ranking con Mebol, y es decir, hay 3 de un lado, 3 del otro, y veremos si Nacional por ranking tiene la posibilidad de definir de local, seguramente que es una ventaja. Los 3 mejores ranqueados van a estar contra los otros 3 para definir localías también, ¿verdad? Y mirando así, sin entrar a analizar profundamente, porque hay un montón de estamentos que se analizan para el tema del ranking. Nacional Potosí no es un equipo con mucha historia, Zamora lo mismo, Sport Huancayo lo mismo, así que creo que Nacional sería cabeza de serie en esa primera fase, lo que representaría definir de local ante cualquiera de los rivales que les toquen. Igual hay tiempo todavía, recién a fin de diciembre, el 21 de diciembre es el sorteo de la Copa Libertadores. Llegó noviembre, mes aniversario de Farmacia y Perfumería Catedral. Cumplimos 117 años y los regalos son para vos. Por cada 30.000 guaraníes de compra, generás un cupón, y comprando productos de las marcas participantes, generás doble cupón y podés ser uno de los 11 ganadores de increíbles premios. En Farmacias Catedral desde 1905, además de cuidarte, amamos premiarte. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, y en Bucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. La Universidad Iberoamericana invita a investigadores, docentes y estudiantes a una semana de formación, investigación e intercambio único en el 11º Foro de Investigadores del 22 al 26 de noviembre, con disertantes internacionales, mesas temáticas y entre otras, con el apoyo del BID y ASOPECAL. Infórmate más en unive.edu.pirega y en redes sociales. En la Unive construís tu mundo profesional. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Volvió a Tupi la tan esperada Maratón Jam hasta mañana. Vas a tener descuentos únicos en productos de la marca Jam. Y si ya sos cliente Tupi, la primera cuota pagás recién a los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas, o llámanos al 569-9000. Y no te olvides que tus compras participan en el sorteo de la camioneta Ford F-150 y más de 100 increíbles premios. La gente sabe. Bueno, no hay informe de cuándo viaja la selección, ¿verdad? En 2 grupos viajan. Hoy sale el primer grupo desde Lima hasta Miami, y por la tarde la segunda parte de la delegación. Esta mañana ya viajó un grupo, el primer grupo, y esta tarde sale de Lima la segunda parte de la delegación. Muy bien, ya volvemos. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralas en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es Paraguay, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de LS Motors S.A. Conocernos más ingresando a lsmotors.com.py y agenda tu visita de LS Motors S.A. ¿Cómo te va, Fabián? Conclusión tuya, Fabián, del partido de Paraguay. Contanos, Fabián. Hola, Arturo. Un gran saludo a los compañeros y a la audiencia. Yo creo que en relación a lo que veníamos viendo en partidos anteriores de esta selección, se frenó ayer. No sé si decir un paso atrás, me parece que se frenó porque venía en un recorrido ascendente en cuanto al rendimiento, tanto individual como colectivo. Me había gustado mucho lo que dejó como imagen la selección en partidos anteriores. Y ayer lo vi algo frenado en esa idea de salir a presionar, de robar la pelota arriba, de estar cerca del arco rival. Allí volvió a estar la falla en los metros finales, porque es una dificultad que tiene Paraguay, un déficit que tiene Paraguay hace bastante tiempo, el hecho de tener peso en ofensiva y las pocas que genera poder aprovechar, porque en el primer tiempo generó un par de situaciones muy claras en donde tapó bien Gallese, en otras faltó la puntería. Ese sigue siendo un punto a corregir. Y sobre todo ayer me parece extraño alguien que pueda tener mayor presencia en el área. No hablo de un 9 estático, pero alguien que esté más acostumbrado al roce, porque los defensores peruanos son de buena contextura física, con muy buena altura, y allí costó meterse entre los centrales como para tener peso en el área. Desde lo individual, me gustó el trabajo de Villasanti, me parece que cumplió un partido correcto. Richard Ortiz lo mismo, con un despliegue importante, mucho más suelto que Villasanti, porque eso le gusta a Barros Esqueloto, que sea Richard Ortiz el que se suelte un poco más. Me gustó el partido de Jesús Medina,
Me parece que Enciso fue lo más interesante, más allá de que en algún momento tiene que aprender a soltar más rápido la pelota, pero ayer no le culpo tanto porque tampoco encontró esa sociedad, ese socio ideal para armar alguna pared. Fue lo más interesante en ofensiva, pero colectivamente yo creo que faltó un poco más y ayer Paraguay se frenó en relación a lo que venía mostrando. Obviamente lo de Almirón en su momento me llamó mucho la atención del por qué tan pasado en el partido. Después, con el informe de APF, informe médico, uno entiende del por qué el rendimiento de Almirón en ese primer tiempo. En líneas generales, no me convenció, repito, me parece que se frenó en relación a esa línea ascendente que tenía en cuanto a rendimiento en los partidos anteriores, pero creo que individualmente ha servido para que Barros Esqueloto saque algunas conclusiones importantes. A Ramírez le costó la marca, cuando intentó proyectarse me parece que estuvo bien. Riveros estuvo mejor respaldado en la marca con Jesús Medina. Ramírez no tuvo ese respaldo de Almirón para la cobertura, por eso sufrió un poco más por su lado. Creo que sirvió para que saque conclusiones Barros Esqueloto, más allá de que no es la Perú que vimos en eliminatorias anteriores, porque faltó prácticamente el 80-90% de la base titular de la selección peruana. Correcto, gracias, muy amable la opinión de nuestro comentarista Fabián Sanabria en su reflexión del partido de ayer ante Perú. La miras ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633, ingresá a avemaiflores.com, regala Ave May Flores. En Mundo Constructor encontrará todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. El audio de Cristian Ruggeri, ¿viste lo que dijo esta mañana? Él dice, tal comunicado, él dice a los verdaderos hinchas de Sol, dice, le cuestionaron mucho, 3-4 personas son los que le cuestionaron. Él decía, dejó el gerenciamiento de Sol de América, esta mañana hablamos con él en el bloque y parola. Sí, bueno, yo creo que como se fue dando todo en este último semestre, hay que ser ético, hay que hacerse cargo de las cosas, y bueno, yo tenía el puesto de gerente deportivo y soy uno de los máximos responsables de lo que pasó, entonces ya después del partido mallorquín me acerqué al presidente y le puse mi renuncia de disposición, y ayer simplemente lo que hice fue formalizarlo de forma escrita, pero antes de eso hablé con todos los jugadores cara a cara, le expliqué la situación del club y traté de que ellos entiendan que va a ser un cambio enorme ver a Sudamérica en intermedia y pasar de primera a intermedia y lo que significa en lo deportivo y en lo económico. Eso lo hice yo personalmente cara a cara con ellos. Bueno, agradecerte tu deferencia, Cristian, y en la carta, dice, o en la nota, perdón, dice indeclinable, ya estás comentando vos. Te le agradeces al doctor Miguel Figueredo, a Carlito Gianni, y en un momento dado, más que en un momento dado, dice a todos al cuerpo técnico profesionales con quienes he trabajado a lo largo de mi periodo en el club, y a los verdaderos con mayúsculas hinchas solenses, Cristian. Sí, la verdad que yo hice esa acotación porque creo que es un club que necesita que los hinchas se unan, que estén todos juntos, y también obviamente ahí está Óscar Acosta, que vio el partido al lado mío el otro día donde sufrimos juntos, también hice referencia a cada uno de los miembros de la comisión directiva, pero principalmente a los hinchas, porque la verdad que en las 3 etapas que tuve en el club siempre hay 3 o 4 personas que todos los conocemos que en vez de apoyar siempre perjudican al club. Entonces, por eso puse a los verdaderos hinchas solenses, que la gente de verdad que quiere al club esté junto al club, esté junto a la directiva y a los jugadores y al cuerpo técnico para apoyar. Eso fue mi referencia. No, pero eso es lo que a vos más te lastima. Estas personas son las que te hicieron a vos personalmente cuestionamiento, Cristian, o a la dirigencia, al técnico, a todo en general. No, uno hay que hacerse cargo y siempre hay críticas cuando las cosas no salen. Yo lo que sí sé, y conozco mucho al club, porque conozco el que abre la puerta, que lo cierra, que son siempre 3, 4 personas que se encargan de siempre perjudicar desde su lugar, de sus redes sociales, de sus llegadas a cierta gente al club, que a la larga eso, toda esa energía negativa, todas esas trabas que van poniendo van perjudicando. Simplemente eso, yo no esquivo las críticas, me hago cargo. El primer año fue muy bueno, el segundo año fue muy malo y hay que hacerse cargo, yo me hago cargo totalmente.
Sí, se entiende. Lo que está planteando son cuestionamientos que se pueden hacer y cómo hacerlos. Por eso decís, ahí en tu nota verdadero, de ahí viene, ¿no? La manera en cómo lo hacen. Sí. Exactamente, nos conocemos todos muy bien en el club y saben muy bien a quién yo me dirijo, y te digo más, ellos mismos ya solitos saltaron. ¿Qué quiere decir eso, Cristian? Quiero decir lo que todos sabemos. Ahí Oscar mismo y todos los que estamos en el club sabemos quiénes son las 3-4 personas que dicen ser hinchas del club y son los principales operadores para que el club le vaya mal. Operadores para que el club vaya mal. No, Oscar no está claro, y lo digo con mucho respeto a Oscar. No, vos no decís nada de esa cosa. Cuando yo hablé, y vos siempre me reclamaste que yo no digo nada, porque son cosas internas del club. Claro, por eso le estoy diciendo a Cristian que a esa pregunta, Oscar, no las hago, ni las voy a hacer, pero está diciendo que Oscar, vos sabés a quién te referís, es decir, Oscar sabe a quién te referís, pero te digo, Cristian, con el debido respeto, Oscar, esta cosa no nos comenta. No, totalmente, no, yo lo que quise hacer referencia son a algunas ciertas personas que desde siempre generan esto en el club, nada más que eso. No, tampoco quiero que ni Oscar ni nadie diga nada, simplemente es una referencia mía. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Me pone nervioso el Mono Tabaré. ¿Vos escuchaste? Sí. ¿Cómo te va, Ricardo? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Se va Cristian Ruggeri de Sol. Sí, leí algo esta mañana, sí. Y está escuchando ahora, esta mañana lo entrevistamos en Urbana y en el bloque deportivo. Se va el gerente de Sol. Que va a la intermedia, hay que saber quién va a ser el técnico de Sol. Dani, Víctor... Sí. Falta para eso, ¿verdad? No. Me extraña un tipo como vos. No, pero... Falta, tampoco. pero hay una realidad que es un presupuesto... ¿Qué es lo que le pasa a Ricardo? Vos estás en otro mundo ahora. No, pero... ¿la intermedia? Sí, en marzo ¿Qué es lo que es la intermedia? pero... Marzo. ¿Qué es lo que es la Y intermedia? aparte hay que ver qué es lo que queda, qué es lo que va decantando. No es yo le quiero a fulano mengano, no funciona así. Sino lo que se va decantando. Y después... Es la realidad por los presupuestos. Claro, por lo que es la plata de esa altura. Mono, vos sabés que no es lo solamente en intermedia, hay otros torneos también que son muy interesantes, donde se mueven también muchos valores y mucho dinero, muchos jugadores. Ya contratan ahora, le dan una prima y ya firman el contrato para que queden abrochados para la intermedia. Si no, es muy difícil de poder armar algún plantel competitivo como el que quiere armar Sol para volver enseguida como lo hizo Luque. Me imagino que Sol va a querer armar un gran plantel, ¿verdad? De los que están ahora o los que jugaron ahora, me imagino que va a quedar su columna vertebral. Tampoco es desmembrar todo un equipo, ¿verdad? Bueno, pero vos no viniste, Mono, para hablar de... No se puede poner la ida acá, por favor. Vos no viniste acá, hace calor, ¿verdad? Terrible. Vos no viniste acá para hablar pero de... Pero vos me introdujiste. ¿En el tema? Sí. Y bueno, el tema es fútbol paraguayo, como ves. Tuviste en la selección absoluta, viene el mundial. Ayer la selección jugó, más allá que haya perdido, no sé si viste o no viste. Pero estamos hablando de una etapa en el fútbol paraguayo, estamos hablando con Dani Cáceres, con Víctor y Mono, lo que pasó con el Almirón, por ejemplo. Cansancio muscular. Y ya no juega contra Colombia. Y sí, le estaba escuchando a Dani lo que hablaba un poco sobre... El jugador siempre quiere jugar, y más todavía en la selección, ¿verdad? O sea, el técnico le va a preguntar y siempre va a decir, sí, estoy bien. Pero es un hecho que tiene un trajín encima y un cansancio que le pasa la factura, ¿verdad? O sea, de eso no se salva, y más todavía con la seguidilla de partido y de dónde viene también Almirón, ¿verdad? Viene de un fútbol... Bueno, pero ¿quién se equivoca ahí? ¿Quién se equivoca ahí? No, pues yo hablo con mucha gente, no contra Almirón ni contra Barro Esqueloto. Miguel Almirón no es un jugador más. Es un jugador capital de la selección nacional. Pero yo creo que el jugador es el que te puede decir, el médico te puede dar un diagnóstico, pero el mejor médico es uno mismo, ¿verdad? De cómo se siente, si cuando uno va a tener una contractura te das cuenta de eso, te das cuenta. Pero el jugador tampoco nunca quiere rehuir a poder jugar, a tener la chance de jugar un partido, y más con la selección, ¿verdad? Y más todavía Michael, ¿verdad? Porque vos decís, Espínola le dice a Barros Esqueloto, tengo una molestia, una sobrecarga, y va a jugar Anthony. Vos decís Matías Villasanti, y va a jugar otro. Vos decís hasta inclusive los centrales, ¿verdad? Sí. Valbuena le dice, tenés ahí, pero Michael Almirón es el nombre, es el hombre, y él quiere jugar. Sí, claro. Es difícil de... El jugador
no te va a decir. O sea, si tiene la mínima chance de poder jugar en la selección, no va a decir que no, no va a decir que no. Aparte, después de su antecedente del Player of the Month en la ese es el tema, venía con todo. O sea, verlo suplente ayer Almirón iba a generar, pero ¿por qué está en la banca? Y es fácil hoy hablar con el diario el lunes, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que las ganas tanto de que el entrenador le tenga en el equipo y el jugador, eso está a la vista, que quieren que juegue el entrenador y el jugador quiere jugar, ¿verdad? Eso es categórico. Justo el tema es que duró 45 minutos sobre carga muscular y al final se pierde Colombia. Quizás si se administraba un poquito mejor sin culpar a nadie. El propio jugador quizás hablaba antes y le decía, déjame para el segundo partido, podía ser diferente, pero como decía Ricardo, con el diario el lunes es fácil. Es fácil, ¿verdad? Pero en este caso, bueno, el entrenador le habrá preguntado y él le habrá dicho que estaba en óptimas condiciones. Son decisiones que rondan en tu cabeza 48, 72 horas la tenés, no te dejan ni dormir. A veces le pongo o no le pongo, le reservo para Colombia o le hago jugar un poquitito, por ahí sale bien y jugamos los 2 partidos. Hay un montón de cosas que pasan en la cabeza del entrenador y también en la cabeza de Michael seguramente, ¿verdad? Y aparte en esta situación apenas una práctica, porque eso decía Barros Esqueloto, que esperó a varios jugadores de Europa, algunos practicaron una vez en Ipané, viajar de vuelta, o sea, no había mucho más como para analizar en campo. No había mucho para analizar, sino para hacerle jugar y bueno, pasan estas cosas, pero esto también, vamos a decir, no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Yo creo que en otra, más para adelante, donde a nosotros nos interesa más las eliminatorias, esto va a ser también un aviso y llegado el momento el entrenador va a saber también qué hacer, ¿verdad? Porque los jugadores tienen sus propias características o perfil, y el entrenador le va estudiando también, ¿verdad? Así como el jugador le estudia al entrenador, al cuerpo técnico, el entrenador le va conociendo también, ¿verdad? Este me está diciendo una cosa por otra y etcétera, entonces pone en la balanza muchas veces qué es lo mejor para el equipo, ¿verdad? Y desde tu puesto, Ricardo, a Juan Espínola, ¿qué tal lo viste ayer? Bien, yo creo que él está también en el fútbol argentino, donde las exigencias realmente son grandes, son muchas, y evidentemente está creciendo, ¿verdad? El hecho de haberse ido a un fútbol tan importante como el argentino le hizo crecer, y eso se nota en estos partidos porque tiene mucho más aplomo, ¿verdad? Cumplió ayer, el gol no hay nada de responsabilidad de él, la situación es que tuvo que atajar, estuvo atento, o sea, un buen valor para mirar de cara al futuro, para tener una opción. Y estuvimos hablando, hace poco estuvimos en un evento con Justo Villar, y estábamos hablando justamente de eso, ¿verdad? O sea, arqueros están viniendo y aportando muchos extranjeros, ¿verdad? Que están dándole su cuota también de nivel al fútbol paraguayo, pero arqueros aquí paraguayos a nivel local están jugando poco, ¿verdad? Entonces va por ahí. Si bien ahí en la formativa él me había dicho que veía algunos arqueros con mucha proyección, todavía le falta el rodaje, ¿verdad? Bueno, con relación a esto de los arqueros, Juan, y hablamos con Roberto Garcete esta mañana. No hay nada en Libertad. Y Libertad tiene una peculiaridad. Pasa el tiempo y vos le decís, ¿dónde jugaste vos? En Libertad. A los arqueros. ¿Dónde comenzaste vos en Libertad? ¿Dónde te trajeron en Libertad? Así es, Dani. Así es, Víctor. Sí. Así es. Los arqueros que van a otro lado son de Libertad. Sí, es que siempre formó buenos arqueros. Ahí está Jorge Bataglia, estuvo muchos años y ha formado grandes arqueros. Bueno, te cuento el caso de Roberto Garcete, que nos dijo no hay nada. Que alguna vez se planteó el tema. Y lo de Libertad, el mono Dani, que fue invitado hoy mono para hablar del fútbol paraguayo, Libertad quiere hacer un giro presupuestario. Ya lo escuchamos, editores. Y Roberto Garcete dijo que ya no sigue Mario Jara. Lo dijo esta mañana. Técnico de Resistencia, dicho sea de paso. Hablamos un poco del tema de los arqueros. ¿Cuántos arqueros tiene Paraguay hoy? Y en esta vez llevó 3. Anthony Silva, Juan Espínola y Santiago Rojas, de Nacional. Y hay que ver qué va a pasar, porque los arqueros extranjeros son los mejores del fútbol paraguayo, incluyendo la Aquiles del plano nacional, ¿verdad? Sí. Y justo en los equipos grandes están jugando y lo están haciendo en buena forma, ¿verdad? O sea, tanto Jan Fernández, que fue determinante para Cerro, y ni hablar. Olveira, para mí, el mejor arquero del fútbol paraguayo, ¿verdad? ¿Olveira? Sí, claro, lejos. ¿Más que Jan? Mucho más.
Te puedo explicar por qué. Más que Jan. Sí, yo creo que Jan... No da pena, Ricardo, no conocemos. ¿Por qué usa la palabra más y lejos? ¿Qué quiere decir lejos? Que Jan y después es gusto, una cuestión de gusto. Y una cuestión también de gusto y cómo uno ve el fútbol. Olveira no es tu estilo. No es mi estilo. No, por eso ya volvemos. Para Ricardo de Mono Tabarelli, Olveira es más que Jan y agrega lejos. Kenton está de Black Friday por todo noviembre. Con la compra de tu moto Kenton te llevas tanque lleno de regalos. Visítanos en nuestras sucursales. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. En Santa Elena sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Vino Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. En Shell cargas la mejor calidad de naftas a 300 guaraníes menos por litro. Aprovecha y llena tu tanque con Shell Fórmula Super Regular o Shell V-Power Nafta. 300 guaraníes menos en todas sus naftas. Shell, el emblema preferido por todos los paraguayos. En Asismet cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Axeguan. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismet, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica, con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Asismet, toda la vida. Bueno, ¿por qué eso? Vos me compartís lo que dice Mono Tabarelli, que no Olveira es muy buen arquero. Sí. Pero dice, es mejor que Jan y agrega lejos. No, y él también dijo que es una cuestión de gusto. Yo, por ejemplo, para hacer gráfico nomás, Messi y Cristiano Ronaldo. Hay gente que no le puede ver a Messi y Cristiano Ronaldo, y hay gente que dice que Messi no puede comparar con Cristiano Ronaldo. Ya empiezan a divagar, como se dice, y por eso ahora te tenemos al Mono para que nos explique por qué. Es arquero, pero él es más Jan. Olveira no es ese estilo. Él es más Olveira Jan. sobrio. El Mono no era sobrio, el Mono era un espectáculo, hacía un show aparte. Eléctrico, sabía y entendía las cosas desde el arco. Se parece más a Jan para mí. Le acabo de decir. No, sí, pero sí, no es tu palo Olveira, pero dice maneja, sobrio. No, yo creo que él, primero que lee muy bien. O sea, no quiero comparar, ¿verdad? O sea, quiero hablar vamos a poner las cualidades de cada uno a mi humilde entender. Yo creo que Olveira lee muy bien el partido, por eso no necesita tanto tirarse, ¿verdad? Y Jan es más espectacular, ¿verdad? O sea, para los ojos, él tiene esas tapadas salvadas increíbles, ¿verdad? Le falta el manejo de la inteligencia emocional, ¿verdad? No sabe manejar sus emociones. Entonces, ese hecho muchas veces le deja en situaciones... vamos a decir, complicadas, ¿verdad? Que ya tuvo, ¿verdad? Le expulsaron antes de la gran final del año pasado, y le falta manejar. Él necesita tener la atajada espectacular para sentirse seguro. Sin embargo, Olveira ya tiene ese aplomo, y más allá de que pueda atajar una u otra pelota, él transmite mucha seguridad, ¿verdad? Hay que saber de que el arco de Cerro es diferente al arco de Olimpia. Sí. Eso es... Claro. Hay que valorar en el arco de Olimpia. Vos tenés otro tipo de responsabilidad. En el arco de Cerro yo creo que es mayor, por una cuestión de que no tiene ese ropaje que significa la jerarquía que te da jugar en el arco de Olimpia y en el equipo de Olimpia. Olimpia, por su historia, cuando un jugador se pone esa camiseta, tiene un respaldo diferente, tiene una seguridad diferente, que si vos sos emocionalmente o medianamente capaz en la parte emocional, te potencia. Si vos tenés dificultades en ese sentido, te va a disminuir, y han fracasado grandes jugadores en Olimpia por no saber manejar esa situación, ¿verdad? Pero Gastón se puso esa coraza que te da el club y juega tranquilamente. Jan tiene otro tipo de necesidades en el arco de Cerro. No, y Jan es más, le gusta esa relación y necesita mucho de lo que pueda él dar con la hinchada y ese tipo de cosas, porque se alimenta de eso, ¿verdad? O sea, yo también tenía algo de eso, pero
pero sí, a mi entender, le falta un poco más de inteligencia emocional. Es un gran arquero, arquerazo, no es un gran arquero, un arquerazo y determinante para Cerro, ¿verdad? O sea, le ha salvado en partidos importantísimos y supo mantener su arco cuando el equipo le necesitó, ¿verdad? Pero bueno, es una cuestión de gusto y a mi entender, Olveira es mucho más sobrio, ¿verdad? Es mucho más sobrio. Ricardo, ese tema de los gestos que muchas veces debatimos, cada gol de Cerro como que Jan se levanta, acusa a algún compañero, agita los brazos, ¿eso hasta qué punto es necesario o hasta qué punto puede perjudicar a un equipo? Y es necesario para muchas veces levantar el ánimo de tu compañero, de tu equipo. También hay gente o compañeros que lo toman a bien y compañeros que lo toman mal, eso hay que hablarlo en el vestuario. Muchas veces yo lo hacía y después le decía, yo me iba ahí por ahí, me puteaba con alguien ahí y salía caminando 30 metros. Pues yo le decía, che, yo estoy haciendo hora nomás, tranquilo, no pasa nada. Entonces es parte también del juego, ¿verdad? Más allá de las cualidades técnicas, el fútbol es mucho de psicología y la gente no le da importancia. Es mucho de psicología. Y cómo saber manejar los tiempos, ¿verdad? Chilaver, por ejemplo, lo hacía eso a la perfección, manejaba los tiempos, enfriaba el partido, calentaba el partido, y esos tiempos en el fútbol hay que saber leerlos, ¿verdad? Entonces, no es salir a retar nomás por retar, sino todo tiene un porqué. Ayer justo estábamos grabando un programa con Carlos Humberto Paredes, y el periodista le hace acordar cuando Chilaver en el Mundial salió 40, 50 metros a reclamarle algo y no, o sea, salió a decirle, mira, necesitamos calma y necesitamos ganar 2 o 3 minutos. Entonces, esas cosas son momentos psicológicos que uno tiene que saber leer y eso te da la experiencia, ¿verdad? Pasa que dentro del propio grupo ahí de jugadores de Cerro en un momento llegó a ser hasta un tema polémico. Vamos a continuar enseguida, Dani. ¿Qué pasa? No. Dani con Víctor y con el mono está Antolín Alcaraz. ¿Cómo te va, Antolín? Hola, ¿cómo estás, Arturo? Hola, saludos ahí a todos. Acá estamos con Dani Cáceres, Víctor Villaba, el mono Tabarelli. ¿Cómo anda, Antolín? Bien. Después de un término de campeonato de la mejor manera, ahora relajado y disfrutando. ¿Y tu futuro? ¿Vas a seguir un año más, Antolín? Sí, un año más en el mundo del fútbol. Ya estaba al tanto de todo eso el presidente, ya a partir de junio de este año, así que está en manos del Club Olimpia que siga un año más en el club. ¿Vos estás confirmando que continúas un año más, Antolín? Sí, un año más, el año que viene me retiro. Bueno, entonces esto ya es oficial, un año más, no digo que no lo haya dicho en otra oportunidad, pero esto sí, acordaste un año más, ¿hasta cuándo el año pasado? Perdón, ¿hasta cuándo el próximo año? Hasta diciembre, ese era mi pedido para poder despedirme del mundo del fútbol y ya lo tenía tomada la decisión hace mucho tiempo y se lo había confirmado ya a todos los que están cercanos a mí y allegados, ¿no? En ese sentido está el club. Bueno, y este Olimpia de hoy, ¿no terminaste jugando? No, la verdad que se dieron varias circunstancias, aparte de lesiones, cuando volví ya los que habían ingresado lo estaban haciendo bastante bien y como es algo normal en el fútbol, uno tiene que tener paciencia y esperar otra vez su momento, o sea, es algo muy natural en este ambiente. Lo de Olimpia significa algo en tu carrera, porque cuando se acordó la continuidad tuya de lo que fue esta temporada, fuiste el primero y ahora estamos hablando y decís un año más y después me voy. ¿Qué genera en vos y qué despierta emocionalmente en vos Olimpia? No, tengo muchas experiencias acá en el club, o sea, para mí es como una familia y tenemos ahí una amistad muy grande con la mayoría de los jugadores, no solamente los jugadores, sino la gente que trabaja dentro del Olimpia. Y sentí este año que podía aportar algo, podía ayudar desde donde me tocaba para que el club pudiera salir de la situación donde estaba, ¿no? Y hoy gracias a Dios, el club Beluz está en mejor situación y me alegra por mucha gente que está ahí en el Olimpia que realmente se merece esta situación.
Antolín, ¿y el fútbol paraguayo cómo lo ves? Mejorando, faltan un montón de cosas, es muy rico en algunas y muy pobre en otras, pero creo que de a poco vamos cambiando, lo digo, y nosotros, por ejemplo, en el Olimpia internamente hemos mejorado algunas cosas, hemos tratado de cambiar, meter metodologías que antes por ahí no se hacía, hoy los jugadores lo han aceptado, lo han adquirido, y creo que el trabajo del PF Pablo Rosso, el grupo técnico, y también la idea más o menos que tiene el presidente de mejorar el club, de a poquito va ganando forma. ¿Y qué falta? ¿Olimpia o fútbol paraguayo? Algunas sí y otras no, decía Antolín. Sí, a ver, nosotros puedo hablar del Olimpia, que es lo que vivo en el día a día. Yo de los otros clubes poco o nada puedo decir, no sé cómo se hacen las cosas, o sea, creo que estaría hablando de más en referirme a ellos, pero hablo estrictamente de lo que conozco, de lo que vivo y lo que palpo del Club Olimpia, y creo que ese es un poco el camino para mejorar nosotros primeramente como institución, y seguramente le daremos plus también al fútbol paraguayo, una estabilidad a rendimiento futbolístico hablo, ¿no? Y después la estructuración del club. Pero a lo que a mí más me atañe es que mejore futbolísticamente el club, el equipo, y que tenga constancia, que eso es lo que algunas veces es muy difícil de sostener. ¿Qué te enseñó la madurez en el fútbol? Que podés aconsejar, sugerir, estando Julio al lado, como Richard, te va, sugerís, lo haces con libertad de acción. Sí, siempre intercambiamos opinión, en mi caso más con los jugadores jóvenes y con otros también. Yo veo mucho talento en nuestro fútbol, veo mucho talento, pero así como hay mucho talento, hay mucha deficiencia también por parte del jugador. Y no digo que no se trabaje en ciertos aspectos, pero faltan algunas cosas, especialmente en lo mental, en la actitud que tenga que tener el jugador de fútbol a la hora de entrenar o a la hora de jugar. Bueno, esto de lo que vos estás diciendo va directamente al profesionalismo. En tu carrera exitosa, jugando afuera, recién estamos hablando del fútbol inglés, estuviste en 2 equipos en Inglaterra. ¿Qué le falta al jugador de Olimpia o al jugador paraguayo mayor dedicación y profesionalismo? En realidad falta asumir la responsabilidad. A ver, decir profesionalismo, uno cuando se mete en este deporte tiene que ser profesional todo el tiempo, no es algo que no tiene que exigirlo, pero que sepa entender las cosas, que cada cosa pasa en su momento, y la madurez que puedan tener mentalmente ayuda muchísimo. En el aspecto de todo decimos profesional, en la alimentación, en el cuidado personal, en no salir, son factores que siempre hacemos hincapié, ¿no? Ustedes más que nadie lo saben y la gente lo ve, pero hay aspectos también más profundos, por ejemplo, cómo afrontar una frustración, cómo asumir los momentos complicados, que eso algunas veces no se da mucho a la vista de la gente cuando uno entrena o cuando uno juega, pero influye muchísimo en el resultado, en el rendimiento de un partido. Vos estás hablando como diciendo, bueno, en mi función y lo que quiero hacer en Olimpia. No te saca ni te pone a ser banco o no estar. ¿Entiendes? Por lo que vos estás dando espiritualmente, vos cómo te sentís, estoy porque yo quiero estar en Olimpia, sin ningún tipo de exigencia, por eso incluso hablas de esta manera. No, exacto, a ver, yo estoy como cualquier otro jugador, o sea, me encanta jugar, me encantaría jugar, pero entiendo mis momentos también, entiendo la situación de otros jugadores que están bastante bien y me alegra por ello, porque convivo con ellos, pero estoy como jugador, estoy a disposición, encantado y con una gana terrible de jugar cuando el entrenador me llame, pero mientras tanto trato de hacer otras cosas, ¿no? Lo que uno siempre trata es sentirse útil, menos cuando no juega en otro ámbito. ¿Y por qué? Pero, ¿por qué dijiste sigo en Olimpia? ¿Por qué querés seguir en Olimpia? Porque hoy por hoy estoy acá y me gustaría terminar mi carrera el año que decidí retirar, me gustaría en Olimpia, pero ya no pasa por mí, ese es mi deseo. O sea, no estoy viendo un plan B en este caso porque lo tiene el club
la decisión final, ¿no? Yo hablo desde el punto de vista como jugador de las ganas que tengo, como cualquiera, no me quiere vestir esta camiseta, pero ya no pasa por decisión mía. Ojalá sea en Olimpia, como podría ser en otro lado, pero hoy por hoy estoy acá y me gustaría quedarme acá. Bueno, pero o se interpretó mal. Vos querés seguir, pero aún no encontraste la respuesta al otro lado, ¿o quién plantea tu continuidad? No, el club, ellos saben desde el primer momento cuál era mi intención, el de seguir un año más. O sea, todo lo que salió después en las redes sociales, no sé de dónde salió, pero la gente del club siempre estuvo al tanto de lo que yo quería, así que ahora seguramente cuando pase toda euforia, todos estos momentos de alegría, como hay unos cuantos jugadores también que están en la misma situación, seguramente nos sentaremos y hablaremos tranquilamente con el presidente. Dani Cáceres te saluda, Antolín. ¿Qué tal, Antolín? ¿Cómo estás? Te quiero hacer retroceder un poco en la charla y hacer hincapié un poco en algo que me interesa mucho, que es el tema del entrenamiento mental, de la mentalización de los jugadores, de saber soportar esos momentos adversos a veces y también, ¿por qué no?, los momentos buenos, ¿verdad? En toda tu experiencia en Argentina, después en Bélgica, en el Mundial, después en Inglaterra, ¿vos te referís a una ayuda a los jugadores externa, un profesional que se dedica solamente a eso? Ya hay antecedentes en Argentina y en muchos otros clubes que tienen a ese profesional que está ahí siempre para escuchar más que nada y acomodar un poco la cabecita de los jugadores, Antolín. Hola, ¿cómo estás, Dani? No hablo directamente de un profesional aparte, porque esto está pura y exclusivamente relacionado al futbolista, a lo que es en su profesión. O sea, no es que se necesita de alguien separado del grupo técnico o ya sea de los jugadores. Estamos hablando de circunstancias que pasan en el día a día y más todavía en un partido oficial, que son cosas como el control de las emociones, que te puede derivar a una expulsión, a un cambio repentino de ánimo para bien o para mal. Tratar de controlar esas situaciones y al mismo tiempo sostener una mentalidad ganadora a pesar de las dificultades, ¿no? Sabemos que este deporte tiene su vaivén, su momento alto y su momento bajo. En un partido hay cosas que te salen y otras que no, pero tratar de tomar como algo natural algunas veces el error, pero que no influya en el rendimiento de un partido. Cambiando tema abruptamente, Antolín, el fútbol inglés se mantiene de tu época hasta ahora con la misma intensidad de los jugadores en campo, ¿no? Exacto, es así, y es raro porque uno habla de un montón de cosas. Nosotros tuvimos 2 días libres y hubo un montón de opiniones, que es natural. Pero en Inglaterra, por ejemplo, nosotros teníamos, por más que se juegue 2 partidos en la semana o 3, siempre teníamos día libre. Yo recuerdo un día cuando estaba en el Wigan, habíamos perdido un partido y nos dieron 3 días libres y volvimos 3 días antes del partido oficial y lo jugamos igual y lo ganamos. O sea, que no pasa algunas veces por dar o no dar día libre o esto que aquello. Imagínate, allá no se concentra, todo el mundo se presenta el día del partido. Algo han encontrado que todavía el resto del mundo no ha podido copiar. Bueno, ese caso específico de Inglaterra, ¿y a qué viene esta pregunta, Antolín, cerrando la charla? Porque no aclaraste bien lo de Olimpia y tus intenciones de seguir y cómo ves el panorama. Miguel Almirón ayer tuvo cansancio muscular, no sé si hasta ahora es un término tan común que se usa, consecuencia del trajín, y no va a jugar el partido contra Colombia en Florida por una cuestión física. ¿Es desgastante el fútbol inglés? Sí, bastante, porque los entrenamientos son más intensos que los partidos. Y hay que ver la situación de Almirón, que viene haciendo un esfuerzo terrible y la verdad muy bien las cosas, y viaje, más partidos, esto, aquello. Es normal que el jugador a esta altura del año ya llegue un poco cargado. Entonces, esto que manifestó la APF a través
de lo que nos hicieron saber es que no va a estar contra Colombia. Esto es consecuencia de lo del fútbol inglés. Es decir, esto obedece a lo anterior, al desgaste, repito. Y hay que ver, eso no digo que sea exclusivamente del fútbol inglés, porque hay muchos del fútbol inglés que ahora van a ir a participar en un mundial. Están ahí en las mismas situaciones que todo el resto. O sea, cada jugador es un mundo y hay que entender en qué circunstancia está esa persona como jugador y como persona en el día de hoy. O sea, no voy a decir que solamente el fútbol inglés, como te digo, hay un montón de jugadores que hoy por hoy entre días estarán jugando un mundial. El mundial, ¿y qué fue el mundial para vos, Antolín? Lo mejor de esta profesión, es lo que uno siempre quiere y añora. Creo que es lo máximo del fútbol, y experimentarlo, ojalá todos los jugadores tuvieran esa posibilidad y ojalá este grupo que está en la selección nos pueda llevar el próximo mundial, y por eso también para que puedan experimentar ese sentimiento, esa emoción, que seguramente lo van a conseguir. El puesto que Paraguay alcanzó en el 2010, único. Sí, a nosotros nos tocó, la verdad que nosotros lo disfrutamos muchísimo y haber llegado a esas instancias, más todavía por el grupo que habíamos armado, por los momentos que habíamos pasado, lo disfrutamos un montón. Por eso digo, ojalá otro grupo pueda llegar y disfrutarlo también, porque es muy lindo, y yo creo que cada jugador desea estar ahí y veo eso en los jugadores de la selección, y ojalá se les dé y que puedan estar ahí para poder disfrutar, para alegría nuestra también. Un segundo. Tiro libre, moneda lo revisa Aureliano Torres, cuando es tiro libre, Aureliano tira, levanta el brazo derecho, moneda, Aureliano tira, golpe de cabeza, ¡gol! Al poste izquierdo del arquero Luján, en el recuerdo y en el homenaje a Salvador Cabañas, pisa el habitante de las eliminatorias, en el recuerdo al mariscal, se llevó al Alcalá para poner este grito de gol en todo el país, lo hizo Alcalá de cabeza, al poste izquierdo y Paraguay, la albirroja gana 1-0, Alcalá gira lo mejor del partido, atrás y adelante con el gol, Paraguay le gana Italia, Alcalá Paraguay gana, gol Paraguay en Ciudad del Cabo, Paraguay gana 1-0. ¿Vos viste el mejor atrás y adelante, Antolín? Boludo, nostálgico, ¿verdad? Sacando lágrimas, Arturo. ¿Qué? ¿Fuiste lo mejor? Ese fue un partido provisto para vos excelente. Ahí está lo mejor atrás adelante. ¿Habrá sido uno de tus mejores partidos, Antolín? No sé, pero es uno de los que más disfruté. Es lo que el debut, un gol. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir, Arturo, en la vida del fútbol? Ya está. Que te llega esto a lo más hondo, Antolín. Sí, por todo lo que carga, ¿no? Por todas las emociones que conlleva, no solamente el gol. Una explosión de un montón de cosas, de sentimientos que uno ha pasado en la vida para llegar a ese momento único, ¿no? Y bueno, Antolín, un saludo al aire, gracias por tu tiempo, ya está a consideración de Olimpia, un año más está para seguir, y que le anunciaste, si viene el retiro, lo vas a hacer en Olimpia. Un saludo al aire y lo mejor para vos, Antolín, gracias. No, muchísimas gracias, saludos a todos ustedes, Arturo. Gracias, igual. Antolín Alcaraz. Pinturas Corona te da mejor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Pinturas Corona, pedí la pintura buena. Búscalas en sus tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. Corona tu reino, corona tu hogar. En este mundial con RGO viajas, gane quien gane, comprando productos de las marcas Tokyo, Whirlpool, Arno, Molinex, Trap, Evolution, Sony, York, Gafa, Cosilcom y Remington. Podés ganarte un viaje para conocer el país ganador del mundial. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en ngosaeca.com.py. Ya estás participando. Entérate más en redes sociales. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. Ya volvemos con... ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo te va? Hola, Arturo. ¿Cómo estás? Saludos para todos. Esa es su vida. ¿Dónde va? Ya volvemos.
Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. Animate a soñar, pedí CNT Chef por Emoy. Vení a Bristol porque arrancó el Black Friday con las cuotas más bajas en todos los productos, en la mayor variedad de televisores, celulares, notebooks, aires, heladeras, lavarropas y mucho más. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o ingresa a bristol.com.py. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Te invitamos a conocer Renault Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios listos para cumplir con cualquier desafío. Desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple, están preparados para llevar a tu negocio al siguiente nivel. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Renault Carry. Estamos hablando, Francisco, del tema del fútbol, de lo que es. Hablamos de Jan y usó tu término también igual que vos. Se respeta. De lejos. De lejos. Dice que Olveira es lejos más que Jan. ¿A vos te parece que es lejos más? No dijo tan lejos, así dijo opinión lejos. Personal. Pero por supuesto que es tu opinión. Sí, gusto. No se te fue la mano, Ricardo. Claro que se le fue. Un poquito. Pero claro que se le fue. Pero no vienen cabeza a cabeza. No, pero bien te pregunto. Pero viste que son estilos diferentes. Pero ¿por qué te usar la palabra lejos? A mí lo que me llama la atención es lo que dijo Dani, más que lo que dijo Ricardo. ¿Qué cosa? Y que para el Arco de Cerro hay que tener un temple diferente al que se tiene en Olimpia. ¿Por qué? Si los dos son grandes. Si no, de hecho que ¿qué hace grande a una institución? Su hinchada, para mí es la hinchada. Los dos tienen hinchada grande, poderosa. Por eso te digo. Después vamos, vos decís que Olimpia, ¿cómo se diferencia de Cerro, verdad? Los logros internacionales de Olimpia, por ejemplo, Cerro no tiene. Cerro está atrás de eso. ¿Se puede conseguir? Sí, se puede conseguir. Lo que es difícil es conseguir los adeptos, ¿verdad? Que te haga grande. ¿Cómo hacer para tener, qué sé yo, por decir, Libertad, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene a lo mejor los logros, campeonatos en estos últimos años, campeonato local, pero no tiene la hinchada a lo mejor que tiene Cerro y que tiene Olimpia. Y estar en ese, por eso digo yo, que en ese arco... ¿Y vos crees? ¿Vos crees, Dani, que varios que pasaron por Olimpia, lo que vos dijiste, no objetándote, sí, no fallaron en Olimpia? Claro que sí. Sí, muchos. Claro que sí. Muchos fallaron en Olimpia. Pero ¿y cuál es el punto? El punto es que lo que le dice Francisco López es como que el que va a la Olimpia va por una copa. Tiene que hacer honor a las 3 copas. ¿Así entiendo yo? Y que tiene mayor presión que jugar en Cerro. Claro, y que en Cerro porteño lo emocional te absorbe, porque son cosas distintas. En Olimpia va por una meta, en la cual tenés que hacer honor al pasado. No, cuando vos entras en el Olimpia, vos cargas con una mochila muy pesada, que es la historia, ¿verdad? O sea, la historia, y uno cuando llega ahí, mira, te dicen, esto tenés que hacer para llegar al objetivo. Como filosofía de vida, con cada club tiene su propia idiosincrasia, ¿verdad? Y bueno, uno adaptarse o no, ¿verdad? A eso, ¿verdad? A las reglas que tiene un club como Olimpia, si vos te adaptás, pero también se tienen que dar otras cosas, o sea, tenés que juntar un grupo humano, tenés que coincidir también muchas veces con grandes jugadores que después hacen un gran equipo o no, ¿verdad? O sea, voy ahí también a lo que decía Arturo, el hecho de que sí, claro, ¿cómo no va a fallar? O sea, es parte, ¿verdad? Es parte, no está exento a eso. Pero si vos entras, un jugador de Olimpia entra dentro de lo que es la filosofía del club, te va a ir bien. Te va a ir bien si es que vos seguís el manual de procedimiento que nos enseñaron ahí, ¿verdad? O sea, sí, sin ánimo de polemizar y de crear, sino más bien analizando un poco el fenómeno. ¿Por qué jugadores de Cerro fueron a Olimpia y les terminó yendo muy bien? Y no se da tanto a la inversa. Jugadores de Olimpia, por ejemplo, me viene Mauro Caballero, sí, Nelson Zelaya, jugadores de Olimpia que fueron a Cerro
Porque hay otras necesidades. ¿Por qué? Porque hay otras necesidades y yo creo que lo que le juega en contra a Cerro es su propia necesidad, ¿verdad? Y esto lo hablo así de manera objetiva, no de manera despectiva, ¿verdad? Para que no se malentienda. Creo que Cerro tiene unas necesidades urgentes y eso le hace muchas veces fracasar. Yo creo que tienen lo más importante, como decía Dani, una hinchada espectacular, porque la hinchada de Cerro es espectacular, ¿verdad? Pero llegados los momentos cruciales que le tocó jugar, es como que la misma hinchada, en vez de apoyar a su equipo, entra en esa incertidumbre, en esa inseguridad, y le transmite también, eso se transmite a los jugadores, al campo de juego, se siente y entonces eso te juega en contra. Y en el Olimpia muchas veces la camiseta, y uno dice, no, son 11 contra 11. Sí, claro, es un deporte de 11 contra 11, pero la camiseta muchas veces pesa en llegados los momentos de lo que yo hablaba hace rato, momento psicológico, ¿verdad? ¿Cómo se rompe ese momento? ¿Cómo se puede romper para Cerro Porteño? Digo, ese momento de decir, dar ese paso. No fijarse en la vereda de enfrente. No fijarse en la vereda de enfrente, fijarse en metas y trabajar por objetivos. Y como decía Dani, algún día se le tiene que dar, si es que creen. Una cosa es de boca para afuera, pero yo creo que si es que realmente se hace un proceso. Yo creo que ahora lo están haciendo con Chiqui Arce, ¿verdad? Cuando él asumió en esta etapa en Cerro, Cerro no estaba bien y él lo supo, post pandemia lo supo llevar adelante y lo llevó a un campeonato increíble estando puntos atrás. Y logró formar un estilo de juego acorde a lo que él quiere, y yo creo que eso hay que dar el tiempo. Esto no es Europa. ¿Qué es lo que quiere decir con eso, Arturo? Tu mente, vámonos. No. Espera un ratito, respetando. ¿Querés llegar o no querés llegar? Sí, quiero, te hago una pregunta. Ayer de Micheli fuimos 3 años en River. 3 años, muy bien. Porque cuando viene de la segunda división de... Estaba en la reserva del Bayern Múnich. Ya tiene acá su mente. Bayern Múnich, Europa. Entonces viene con esa idea. En Alemania, esperan voy a terminar. Te hizo cara, veo. En Alemania, el ayudante de campo después pasa a ser el técnico principal. Sí. Bueno, es una cuestión cultural deportiva. Si vas a hacer vos, porque yo me voy y te quedás vos. Cáceres, campeón con Olimpia, nos dijo a nosotros que le llegó a decir a Cardona, si tenés la solución, trae. Que sí, que cuando yo te digo si tenés la solución es porque te propongo algo que no te llena lo que yo hago. Y fue campeón. Chiqui Arce, no estamos discutiendo su capacidad, 4 años de contrato. Y el propio hincha de Cerro comienza a criticar cuando las cosas no caminan bien. Aún con 4 años. ¿Vos crees que el hincha de Cerro no sabe que tiene 4 años? ¿Saben? Dani Cáceres fue jugón, se fue capitán. Pero poner la balanza cómo entró y qué hizo. ¿Quién es lo que cómo entró y quién hizo? ¿Y cómo entró Chiqui Arce y qué hizo en este tiempo? ¿Qué vos me estás haciendo una entrevista a mí de qué tipo? No entiendo lo que me quiere decir. No, yo te estoy contestando. Entró por la firma de un contrato que dice 4 años. ¿Y cómo le fue? ¿A quién? A Chiqui Arce en este tiempo. ¿Ahora? En este tiempo. Ganó 2 títulos. ¿Cuántos puntos hizo Cerro? Espera. Yo no soy defensor de Chiqui, soy defensor de las estadísticas. Voy a hacer lectura comprensiva. Y estuvo Víctor Villalba. Se fue ya a recibir el premio de la dirigencia, no estuvo en la premiación. Sí. Lectura comprensiva. Claro, eso por ejemplo no habla bien. Espera. Pero no habla bien. Justamente ahí está la grandeza. Voy a lo que dice Dani, la cuestión emocional va desde arriba a abajo. Sí. A eso voy. Y no me ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Bueno, va de arriba a abajo. Entonces, estaba Víctor informando. No está Cerro, no viene Cerro. Ya han premiado, dice Víctor, que estuvo en la cobertura. Llega Jan, ¿es verdad? Sí. Donde haya un error, corregime. Yo le pregunto, ¿con quién, Víctor? Y creo que llevó con la familia. Con la familia, solo con la familia. Y no está la dirigencia. La señora, hermano, entonces, amigo. Si vamos a discutir o vamos a debatir el tema de lo emocional, vamos a entender lo que dijo Dani. La emocional en Cerro. La ansiedad. La ansiedad, Ricardo, porque tenés que
cuestión personal, Cerro sabrá por qué no fue. Esa es una cuestión personal. Pero eso se transmite después. Sí, estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? 100%. Entonces, en esa premiación, o decir, la dirigencia de Cerro no estuvo, porque seguramente quería levantar la copa. ¿Es verdad? Sí. ¿Para qué me vi ahí? ¿Para sufrir? Dirán en Cerro. Osvaldo Domínguez siempre decía, hasta en la derrota uno tiene que ser caballero. Y él tenía eso. Cuando nosotros solíamos perder algunos partidos importantes, él nos daba esa lección de vida. En la derrota uno tiene que ser caballero, ¿verdad? ¿Pero por qué no debíamos? ¿Y por qué vos debías? No estamos debiando, estamos tratando... ¿Qué es lo que no debíamos, Ricardo? Estamos yendo, estamos continuando. Estamos viendo. No, ¿por qué le tranqueamos? ¿Qué es lo que dijo que yo ya le haya cortado, Dani? No, sobre el ciclo de Arce. Ah, Arce. La puta, pará, este es un país. Ayer le seguí tanto lo de Micheli. Pero tenemos que mejorar, Arturo. Micheli, porque los modelos pues vos bajás. ¿Vos sabés por qué estamos tan mal en este país, verdad? Porque somos una sociedad permisiva. Bueno. Resentida, yo te iba a decir. Permisiva. Y resentida. Claro. Pero está cambiando, Arturo. Resentida. Necesitamos lo inmediato. Hay impunidad. Y eso es un caldo de cultivo. Bueno, perdón. Vos estabas diciendo... ¿No te interesa lo que digo, Arturo? Sí, pero no va a solucionar. Perdón. No, pero... Y bueno, ¿Vos que te debías o? Yo digo nomás que Arturo estaba diciendo que acá no existe el proceso, dice él. No existe. Se está cambiando. Pero él está hablando de cambio. Vos me pusiste nervioso, Dani. Te dije por qué no existe el proceso. Y voy a decir una grosería. No. ¿Y por qué Chiqui Arce aguantó tanto tiempo? Perana. ¿Por qué no le cambian a Pedro Sarabia, por ejemplo? Chiqui Arce contestaba, le seguía las redes sociales. Hay declaraciones contra las críticas. ¿O miento, Víctor? Sí, pero forma parte del proceso también las críticas. Que forma parte del proceso que vos digas se va Pulpo y le traen a Barreto. Espera, me vas a responder vos. Espera un ratito. Si hablamos de proceso, no estemos en esa, ¿eh? Si le va a Pulpito y yo le traigo a Barreto, no hay proceso. Que me disculpen los catedráticos técnicos en la materia, entiéndase Dani Cáceres Mono. Si vos me decís a mí que se va Pulpito y yo lo veo a Junior Barreto que está jugando de volante central. La puta. ¿De qué proceso vamos a hablar? La palabra proceso es una palabra muy compleja. En Paraguay no hay proceso. Voy más. Cerro no tiene identidad. Sí tiene. ¿Y entonces? Esa identidad la dio Chiqui. ¿Qué camino no? Cuestión de y para resultado. tener una identidad que tuvo que haber ocurrido. Vos decís, forma parte del proceso. Dice Victore, y vos me buscaste, mono. Dice Victore, tenemos 65 jugadores en total en Libertad. ¿Dijo o no dijo? Sí. Muy bien. No, Libertad hace una relación costo-beneficio. Así nomás. Costo-beneficio, invirtieron muchos millones de dólares. Ahora presupuesto bajó. Claro. Entonces, en Libertad. Mira pues lo que pasó en Olimpia, por ejemplo. Pero no puedes comparar una institución con otra. ¿Y yo estoy comparando? Claro. ¿En qué es lo que comparo? No toque de oído, mono. Victore dijo al aire. Terminó. Sí, baja el presupuesto. Baja el presupuesto. ¿Pero por qué? Por una cuestión económica. El resultado por con favor. los jugadores que tenía. Por favor. Teniendo tantos jugadores afuera y viendo cómo Olimpia salió campeón, hace una relación costo-beneficio. Ahora va a decir que Libertad le envidia a Olimpia, ¿vio? No, hace una relación costo-beneficio. ¿Y qué ocurre? Olimpia con poco y nada. Suerte que no. ¿Sabe cuánto tiempo va a estar en la mesa con este señor con nosotros? Va a estar 45 minutos. Y después ya vamos a pelear. Ricardo, te lo digo con mucho cariño. Libertad se maneja de otra manera. Con salario y presupuesto altísimo. Dijo Olimpia llegó a deber 9 meses. Sí. 9 meses. Y Libertad paga 28, 29 y depositan. Directo. El 20. Acá dijo Sasá. El 20. El 20 dijo Sasá. Acá sentado, Santiago Salcedo, que no me deje mentir. Solo si me echan, me voy de Libertad. Y cuando hablamos con Ditore, dijo Ditore, terminó este tema del presupuesto. Vamos a bajar. Si Martín Silva continúa, habría que negociar con él, creo que ya no sigue. Entonces voy a la palabra proceso. ¿Vos crees que en Cerro hay proceso? Sí. No, me tengo que ir. Espera. En Cerro hay proceso. Espera. ¿Ya de dónde es? Y vino de Sao Paulo. ¿Espínola dónde es? De General Díaz. ¿De dónde es Patiño? Y Patiño hizo formativa en Guaraní. Muy bien, el único Duarte. A lateral izquierdo, ¿a quién le trajeron por Baez? ¿A quién le trajeron a Baez?
Y Baez no sé dónde empezó, pero vino de Sol. ¿Y qué le dijo? Vení jugar. ¿Quién es el técnico de 2019? Espera. ¿Quién es el técnico? Espera. El 8, Carrizo, ¿dónde es? Carrizo empezó en Rosario Central. ¿Brian Zamudio dónde es? De 3 de febrero. Pili La Mota, ¿dónde es? Rubiño. Lucena, ¿de dónde es? Libertad. Seguí el mediocampo. Galeano, que ahora se va, ¿dónde es? Galeano de Rubiño. El jugador de Gustavito Moreno Martín, ¿dónde es? Oriente Petrolero. Alfio Oviedo, ¿de dónde es? Independiente de Campo Grande. ¿De dónde vino Fernando Romero? En Nacional. ¿Quién me falta en Cerro? Y Aquino. ¿Aquino dónde vino? Enzo. De Guaraní, Enzo Jiménez estaba en General Díaz. Vamos a hacer un... Cerro no tiene identidad, esa es mi pregunta. No necesito dar tantos nombres. Cerro tiene identidad o no tiene identidad. Cuando estamos hablando... ¿Hace cuánto que está a chequearse? A título particular, a mí no me gusta cómo juega Cerro. No, más allá de eso, estamos hablando proceso, no una cuestión de que te guste o no te guste, es una cuestión de número, de tiempo, Moreno, en el ¿dónde espacio. está Mateus? Y también, Arturo, el tema del proceso, no es que es un proceso con jugadores del club de edición inferiores, un proceso, una identidad, circulación del tiempo siguiendo una misma idea y de identidad, queriendo llegar. Pero tu proceso no sale lo que vos querés, por eso trae. Entonces no llamemos proceso, cambiemos el término. Procesar algo significa elaborar algo. Busquemos el diccionario. Procesar, elaborar, eso es proceso. Es procesar algo, ir a la meta de... Procesar un equipo. Sí. ¿Y de dónde? Que va a tener cambios cada semestre. Claro. ¿Y después? Se vende, ¿Y después? Pero se mantiene la idea. ¿Y después con la idea va a ganar campeonato? Y ganó 2 de 6. Sí, no tiene una ¿Y contra idea. Guaraní ganó bien? Pero ganó. ¿Qué significa ganar? Ganó. Ahí está la circunstancia de la vida. El éxito no se discute, dijo un gran señor que yo conozco. Arturo Máximo Ruiz. Te agradezco mucho, ya volvemos. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Con Coca-Cola podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar de 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Pinturas Corona te da mejor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento, mayor resistencia. Búscalas en las tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Yo no le culpo. Espera. Porque la identidad es una. La identidad es una que tiene el equipo. Pero yo entiendo que a lo que va Arturo es el proceso desde abajo mismo, desde el origen mismo. Que el proceso puede tener diferentes fases. Una es o no. Ahí podemos estar de acuerdo o no. El proceso tiene que tener una identidad, o sea. Y el proceso tiene identidad. A lo que va, y yo entiendo lo que dice Arturo, es el que él busca el origen desde abajo mismo con la identidad del semillero. Muy difícil. Claro. Es muy difícil construir un proceso con jugadores de inferior. Es muy difícil. En los clubes grandes es difícil construir un proceso como el que estamos nosotros discutiendo con jugadores de inferiores. Gallardo hizo un proceso en River, supongo. Siempre con Mecha. No, siempre pero Mecha. Siempre tuvo que contratar. Siempre viene de colombianos muy importantes. Le surgían cada tanto 1 o 2 juveniles que subían, la rompían, se iban transferidos, pero tenían que... En la Argentina, ¿este es el proceso Gallardo? Claro. Porque Gallardo estuvo 8 años, 2014. Se escucha su proceso. Y sí. O la continuidad de Gallardo. Por eso con De Michelis le hacen 3 años de contrato pensando en que puede ser igual que Gallardo. El tiempo va a determinar si tiene razón o no. Hay que mechar. Porque le contratan empate nomás, no Arturo. No, empate nomás. No, claro que perdiste. Proceso. Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o conjunto de operaciones que se somete a una cosa para elaborarla o transformarla. Elaboró ese proceso. Y está elaborando, por ejemplo, de 2019 a esta parte, sí. ¿Cómo rompe con Arce? No tiene nada que ver el técnico. Estamos hablando. No tiene nada que ver, Arce tampoco. Ponerle que sea Pepe Cardoso, ponerle que esté elaborando, ¿verdad? No, pero en Cerro el tema empezó a partir de Arce, porque antes cambiaban cada 6 meses y traían técnicos totalmente distintos uno de otro. Y por eso, esa es la clave. Pero no el nombre. No, claro, pero quiere decir que Cerro mantiene estabilidad técnico y no significa que precisamente va a ser un proceso. Cerro mantiene al técnico, se llama estabilidad del técnico. Eso se llama estabilidad. Sí. Cuando vos decís vamos a cumplir con el proceso que queremos, es porque vos te trazás una meta. Y mi sentido común me dice que de acuerdo a esto,
Y en ese proceso ganó 2 campeonatos. Pero vos sos representante de Arce. Yo te estoy hablando... Está hablando como el abogado de Arce. No, yo estoy hablando con la estadística. ¿Pero qué dice Dani? Yo estoy hablando con la estadística. ¿Qué dice Dani, mono? ¿A dónde vos querés llegar? A un campeonato. Él llegó a 2. Pero. ¿Qué es lo que le falta a Cerro? No soy representante de Chiquiar. Estoy hablando objetivamente de lo que yo creo. Tiempo. Tiene que seguir ahí. Yo no digo que a Chiqui lo saquen. Parece que no entendemos. Dani Cáceres dice el tema emocional. Dice. Yo coincido. Y hace rato ya estamos hablando del tema emocional con Anel. Y vos hablaste de un tema de gusto. ¿De qué gusto? Y vos mezclaste. A mí no me gusta. Y vos dijiste, no me gusta cómo juega Cerro. No, a mí no me gusta cómo juega Cerro. Y te voy a decir más, ¿cómo jugó el último partido? Y quiero que vamos a ir a muestras. Ricardo Tabarel, Francisco López, Dani, vos me pusiste nervioso. ¿Yo? Sí, y vamos, Víctor. Porque vos comenzaste con el tema emocional. ¿Cómo Cerro jugó el partido de su vida? ¿Dónde fue? Allá. Metió 2 delanteros. ¿Y cuándo jugaste con 2 delanteros? Llegó a jugar en algún momento, pero cambió mucho la idea. No era su identidad. No me digan no es su idea matriz. Un momento circunstancial. Necesidad. Me están hablando de proceso. Necesidad. Significa que yo voy a sostener uno en punta y un creativo. Voy a mantener mi proceso. Voy a jugar con este esquema. Moreno Martins. ¿Y después? ¿Por qué no acompañó Moreno Martín a que estaba arriba? No encajó nunca en el proceso. Nunca. Y no encajó. ¿Cómo le van a la idea en la idea, en el esquema? Pero ¿cómo le... No, pero ya volvemos. Un camino, mi hijo, ya un camino. Espera. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna, Lactolanda ha tenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Repelentes base, protección garantizada, mantiene alejados a todo tipo de insectos, sobre todo los mosquitos, transmisores del dengue, zika y chikungunya. Encontrarlos en sus presentaciones crema, líquida y aerosol. Dale a tu familia la protección que se merece con los repelentes base. En Electroban seguimos premiando a nuestros clientes por nuestros 15 años y por eso regalamos 2 cuotas. Heladeras Pito 150 litros frío húmedo. Ahora solo 16 cuotas de 267.000 guaraníes. Además, con tu compra podés ganarte el caminazo de Electroban. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o escribinos al 519-3000 Electroban. 15 años mejorando tu calidad de vida. Paraguay tiene mucho por descubrir. Lo ideal es que hagas el Tour Verano Paraguay. Entra a las redes sociales de Erimark y descubrir los lugares hermosos y paradisíacos para pasar en estas ansiadas vacaciones. Pasa por Erimark y encontrá todos los accesorios que necesitas para poder viajar cómodo y seguro, como porta equipajes, porta bicicleta, kit de auxilios, barra LED, enganches y mucho más. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Elaborar un ¿cómo se llama el fútbol defensivo italiano? Catenaccio. Ese es un esquema de juego, eso no es proceso. Vos venís a jugar sistema. El Maño Rubí, cuando vino acá, no hizo ningún proceso. El Maño Rubí hizo lo que dijo: vos no hay que pasar la media cancha. Y no pasaron los muchachos. Murió. Es su ley del Maño. Esa es una elaboración de un plan de acción con estos jugadores. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Estamos hablando de la palabra proceso, que le contrató a Chiqui por 4 años y después dice Moreno Martí que nunca caminó. ¿Y quién le llamó? Espera, va contra el mono. ¿Y quién le llamó a Moreno por teléfono? No sé. Chiqui. Y Chiqui le dijo a un jugador de... ¿Cuántos años tiene? Moreno. 35 tiene. Y Chiqui le dijo: ¿sabes qué, Marcelo? Vos tenés 35, yo tengo 4 años de contrato, vamos a hacer un proceso. ¿Cómo le va a decir a un jugador como Moreno? Pero él tiene que sostener ese proceso. ¿Qué proceso es lo que va a sostener? Y él le trajo a Moreno Martín para sostener el proceso. ¿Qué proceso, Pío? ¿Y con qué? Moreno Martín. Pero no es culpa de Chiqui. Moreno Martín no es culpa vino ¿qué? O sea, vino de la nada. Me vas a decir que vino con un rótulo y se esperaba. Pero se esperaba que eso no es proceso, es Arturo, vos arrancaste este debate diciendo de que estamos con el fútbol y la vida es prueba y error. O sea, y que los jugadores en el Olimpia, en Cerro, siempre se equivocaron y acertaron. Y es parte. Pero no, es parte de un proceso. Yo contrato a un jugador para que rinda ahora. ¿Qué quiere Cerro? El título. Anda a preguntarle. ¿Y qué tiene que sostener? Un proceso. ¿Cómo va a sostener si en Paraguay no hay proceso? ¿Vos querés que Cerro Porteño le va a permitir meter 4 juveniles y que no sea campeón?
Entonces tenga que hacer ya. Queremos que se respete el proceso que queremos fomentar, queremos con los jugadores. No hay. Vos estás hablando que tenemos que cambiar esta mentalidad y vos sos parte. ¿De rendimiento? De esta mentalidad así retrógrada. ¿Por qué? Sí, porque mira cómo me trata. Generacionalmente es difícil la charla con Arturo. Él piensa que... porque él te dice una cosa. El proceso no existe. Porque vos se enoja. Mauro Boselli era anterior. No, yo no me enojo. ¿Y vos qué mirás, Víctor? No, yo estoy atento porque ya volvé. Sí. Jugate, Arturo. Carga Supra 95 aditivada al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, botones Baracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Atención Villariza, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro local. Bonpoleski número 45, estamos Oranía, Bonpoleski, casi 24 de junio en Villaliza. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortas, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. ¿Qué, Ricardo? Arturo, pedime disculpas. ¿A vos? Vos me tenés que pedir disculpas a mí por así de droga, viejo. Él me pidió pedirme disculpas, le dije. Todo porque él cree que la palabra proceso existe. ¿En qué club paraguayo hay proceso? El proceso... No. Dame nada. No. Hasta ahora yo veo... El mismo chequearse. Sostenimiento de idea, pero... Nacional, por ejemplo, Pancho, si fuera corto perdió una final, perdió otra, ponerle que Nacional a lo mejor nadie... Si lo mantiene 2 temporadas más... Y lo sacaban a Pedro porque no pudo coronar lo que hizo, ¿verdad? Pero a seguir... Aquí le tambaleó el barco en varios pasajes, pero lo sostuvieron. ¿A quién? Y a Arce. Y los procesos sí, para que obviamente se puedan sostener, tienen que ser acompañados con... le pasó a Berizzo. Sí. Le pasó a Berizzo. Los resultados no acompañaron. Ahora empieza a tener una cierta identidad, si llevamos a la selección identidad, pero es corto todavía el proceso. Es corto todavía el periodo. No me hagas caso, usa proceso. Si para mí el proceso no existe. Usar el proceso en la selección... metiendo jugadores, esto es lo que quiere llegar, ahí sí, vamos a ir a una idea de proceso, que lo que quiere llegar va a robar que el otro, va a procesar lo que ya está labrando como estrategia, en la selección, porque junta de distintos jugadores, de distintos lugares, y trata de armar un equipo, y quiere procesar lo que quiere armar, él es consciente de eso, es muy consciente de lo que el otro lo que quiere. Berizzo, el otro técnico, Berizzo nos hacía ver un partido que nosotros no vimos. Berizzo hablaba de un rendimiento y nosotros vimos otro partido. Con Barros que el otro, creo que nos asemejamos más a lo que dice, a lo que vimos, o miento. Sí, así es. Sí. Y el técnico se tiene que adaptar primero a la idiosincrasia. Cada país tiene su propia idiosincrasia, cómo siente la vida, cómo siente el fútbol, su tradición, etcétera. El fútbol no se escapa a ello, ¿verdad? Y yo creo que Berizzo quiso imponerse él a como dé lugar. Preciso no es decirle al jugador, anda a decir que estamos todos unidos. ¿Cómo pasó una conferencia de prensa? Uno de los centrales dijo, ¿quién era que dijo? Alonso, Junior Alonso. Sí. Pará, Ricardo. ¿Qué me querés decir con eso? Y que eso no es proceso. Que un jugador vaya a decir, como que a lo mejor le dijo el técnico... No, y al final llegó el momento y quedó eso al descubierto de que no era así. Volviendo al tema de Cerro, de esta temporada, de este año, ¿por qué tanta diferencia de carácter en una plantilla y en la que salió campeón? No, las comparaciones no son siempre, uno trata de no mirar y de no, pero es inevitable no ver que ¿cuál fue el partido donde dijimos que Cerro jugó como si fuera un partido más y faltaban 3 fechas para que termine? Contra Guaraní en Ciudad del Este. Contra Guaraní en Ciudad del Este Cerro entró a jugar como si fuera que era la segunda fecha, así... Formaba parte del proceso. No, o sea, yo pregunto, ¿por qué tanta diferencia de intensidad en el carácter? Parte del proceso jugar así. Jugar de ganado forma del proceso. Y todo, no va a ganar todos los partidos, no va a perder todos los partidos, es parte. Para contribuir a prueba y la error. Lógica nomás, libertad, la misma cosa. En la apertura fue brutal y en el clausura era parecida, no sé. Y el Olimpia hizo la diferencia primero porque estaba obligado.
estaba obligado y tenía la inercia de la necesidad, acompañado por su hinchada, que le acompañó. Pero a Cerro también le acompaña la hinchada. Sí, claro, pero también Olimpia era más contundente, ¿verdad? O sea, te das cuenta que Olimpia necesitaba hacer un gol y lo hacía. Eso no es proceso, eso se llama personalidad. ¿Qué tiene que ver? Estamos hablando de proceso, mezclamos todo. Primero no sabes lo que es la palabra, pero yo no sé lo del mono, y vos, Dani, que sos cómplice de él, veo. No, mezclamos todos los tantos acá. O sea que estamos hablando de verdura y salimos con estilo campo. Ya volvemos. Atención Villavisa, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro nuevo local, Bonpoleski número 45, estamos Oranía, Bonpoleski, casi 24 de junio en Villavisa, La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Digo, Fiesta está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien, sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mili Empeño, venta y arreglos huellas sobre plata, mayor mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.pirega. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, sección Energía, la teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Hacer y fútbol Álamos, porque Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 483 puntos en todo el país. O hacer tus compras en la web, en la app o llamando al 61 61 000. Mega descuentos en Punto Farma. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slots del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos bonos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conéctate conmigo, conexión total. Gana al dólar con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Comisipar ofrece a sus socios el crédito para vehículos a 0 kilómetros con tasa del 10,9% hasta 60 meses de plazo sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativa. Ingresa a la página web o síguenos en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. ¿Sabes lo que significa vivir más despierto? Es cuando te levantas en la suavidad y calidad de un somier Super Espuma. Comprobalo vos mismo comprando tu somier. Con 35% de descuento en los productos de Titanium, Renovate, Imperial o Sublime. Escribinos al 0974-20-20-25. Super Espuma, viví más despierto. Llegó a recuperar la Z-Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalvirega. Recupera la Z-Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. ¿Qué pasa, Víctor Villalba? No, estoy viendo aquí, Olveira es el mejor arquero del fútbol paraguayo lejos y tiene un montón de comentarios, retweets, tweets citados, me gusta. Acá te dicen, por ejemplo, Ricardo dice, si Jan jugaba en Olimpia, para Ricardo iba a ser el mejor también. Dice. No. O sea, no, acá no es una cuestión, estamos analizando objetivamente, ¿verdad? Y yo lo veo así, ¿verdad? ¿Sabe cómo se ve? Que Cerrita la va a defender allá. Y yo le entiendo. Y el olimpista. Claro, porque la pasión en la pasión no hay objetividad. Y eso, en el ojo no va a haber. Coincidimos. Totalmente. Gracias, Arturo. No va a haber. Gracias, Arturo. Pero totalmente. En la pasión no hay objetividad. Lógico. El hincha quiere que el árbitro se equivoque, pero a favor de él, de su equipo. Y todo va a estar bien. Alvarito Ayala, ¿te acordás de esa frase mía? ¿Te acordás de quién Alvarito Ayala? ¿Te acordás de Alvarito Ayala? Claro. Él me mira, él no maneja esta cosa. Un día hablando con el querido Alvarito Ayala, recordado, Alvarito Ayala, filósofo de la vida. Liberteño era. Liberteño, me encantaba hablar con él. Y un día resumió al hincha. Y yo conté 20.000 veces, Ovirala, que ya no quiero contar más. Porque ya había repetido. Generacionalmente. Y él me dijo el tipo que hacía sexo 100 veces corrida. ¿Quién?
El tipo hacía Willy. Contar. No, la gente ya sabe. Le digo nomás al mono y me resumió, Álvaro, cómo es el hincha. El tipo hacía sexo 100 veces se fue a Ñuguazú, puso el escenario y dijo, yo hago sexo con 100 mujeres distintas. Corrida. Los perros en redes sociales ventados y los locos. Y comenzó a las 5 de la tarde. Pasó 1, pasó 2, pasó 3, uno de los perros ya dijo idéntico a mí. Ya. Pasó 4, pasó... A la puta. ¿Cuánto? Le voy a 26, una detrás de otra. Y esa historia, después llegó a 99. Ya conté y ahí termina todo, ya y vamos a ir a la pausa. Patria quería, somos tu esperanza, le cantaba. Vida General Stroner, Patria soñada, trajeron conjunto, llovinaba, aparecieron pilotines, estacionamiento 99, locura, los perros abrazaban, rompía todo el tipo, será. 67,000 personas ahí en la calle invadieron todo, un quilombo. Abralito me decía, moraleja. ¿Y qué pasa con la última mujer que pasa? El 99 ya. Faltaba uno nomás. ¿Y qué ocurrió con el tipo? Pum, pum, cae. ¿Sabes lo que le gritaron las 69,000 personas? ¡Puto! Energy, el emblema paraguayo mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad del mejor precio. Somos Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. No es que uno sea homofóbico, cuento nomás, negro, te quería invertir, da la vuelta si querés, no. Lo mío no es ofensivo, cuento nomás lo que decía, no es ofensivo y pido disculpas en ese sentido. Digo nomás cómo es la vida del hincha. 32,000 personas eligieron a Chiqui quedarse fuera. ¿Vos tuviste? ¿Vos no estabas? Sí. Gustavo Florentín lloró cuando vio eso. 32,000 personas. Y aguantó. Fuera Chiqui, ¿te acordás? Sí. Y aguantó. Aguantó y salió campeón invicto. Sí, claro. Sí. Y eso, y hay que tener carácter para eso. Hay que tener carácter. Bueno, ya volvemos. Olvídate de los metales oxidados y aplica Convertidor. Déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizarse ya y protege. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Zika queda bien. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Peñaram 751 Casico Pacheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye la Costa SRL. 1327. El Machetazo, ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención en ambiente totalmente renovado. El Machetazo ahora es el Ahorrazo. Vi que los jueves tienen mucha onda porque ahorras con VPay. Todos los jueves tenés 20% de descuento en Vi y activa VPay en la app de Visión Banco. VPay y todo solucionado. Visión Banco, más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1,000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín ayudas a reciclar y juntos cuidamos el medio ambiente. Además ahorras 1,000 guaraníes con Fortín. Retorna la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y sea. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. Gran loteamiento de la lotadora inmobiliaria ICA en la ciudad de Coronel Oviedo. Tenemos un nuevo espacio, 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236 y la lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Para que comprar, si puede alquilar, Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este. Fernando de la Mora, teléfono 634-534. Renta Mac, una herramienta más en su obra. ¿Qué le dicen en el Twitter? Y de todo un poco en realidad. Olimpistas que lógicamente están de acuerdo con lo que opinó y cerristas que están en desacuerdo y que tiran algún tipo de comentario. Después te vas a divertir, Ricardo, cuando ¿qué es lo que le dicen, Ricardo? Uno por uno. No, y de todo, la verdad, muchos comentarios general, principalmente lo de Olveira. Y después veía ese análisis que hiciste sobre Cerro, el hecho de
que la hinchada es espectacular, ese también levantó muchos comentarios. Lo que les juega en contra a Cerro es su propia necesidad, tienen necesidades urgentes y eso les hace muchas veces fracasar. La hinchada de Cerro es espectacular, pero llega a momentos cruciales y parece que ellos transmiten esa inseguridad al campo de juego. Otro de los tweets que... Bueno, no le decía a Dani que jugó ahí. No, pues, o sea, Dani sabe, o sea, no hace falta que yo le diga nada, ¿verdad? Claro. Él fue el que trajo a colación el tema. Nosotros estamos construidos de esto, Arturo, no solamente... Y el jugador pierde mucho más de lo que gana, Arturo. Nunca te olvides eso. ¿Qué quiere decir eso? Y pues si ganaste grandes cosas y perdiste más partidos de lo que ganaste. Toda la te vida. tocó. Sí. No, y Michael Jordan lo dice, Bielsa, que son perdiste grandes más partidos de lo que ganaste, pero ganadores. tenés que saber, como decía hace rato, encastrar en un grupo humano. Muchas veces se dan las circunstancias, el universo conspira. Mirá Ricardo Tabarelli. Roque Santa Cruz está en libertad. Sí. ¿Sigue? No sé. ¿Vos qué decís? No sé. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su cosa de negocio. Infórmese al 648-293 supira cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Para la previa After Office, para el chef que llevas dentro, para el cumpleaños de los más pequeños, los Pancho Su Pizza siempre se le envían a cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabéis dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido. Se pone a tono con una novedosa presentación para disfrutar en familia. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, la mejor en lácteos. El bar en un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes. Para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta, consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por tu presencia. No, por favor, Arturo. El debate siempre construye. Sí, señor. No me pareció bien lo que me dijiste, mentalidad retrógrada, eso es muy fuerte para mí, ¿verdad? No te quisiera tener socio de ningún lado, ninguna empresa, porque lo nuestro va a durar consigo, que está como te va a echar. Lo que duran dos piedras de hielo en un whisky on the rock, así va mismo, a durar. Va a durar con él, porque no me puedo tratar así. Pero ¿por qué te ofendiste, Mago? ¿Por lo de viejo o porque tu mentalidad no está adecuada a los tiempos de hoy? ¿O por la edad? La vida es evolución. Yo entendí eso. Recién me mato tu contrato. Hay una cláusula que dice, por favor, no se trata de capricho. No confundamos el término proceso. Y lo digo con total respeto a los que creen que por tratar un técnico de 4 años o va a respetar un proceso. Proceso es una palabra mucho más grande que tener la estabilidad de un técnico para mantener un proceso. Eso es nomás lo que quiero decir, ¿no? Sin entrar a discutir qué significa o entrar a discutir qué significa, pero yo sostengo que para mí proceso en Paraguay no existe. No existe. Y tenemos conceptos diferentes de lo que es proceso. Así mismo. Y está bien que sea así. Vivimos en un mundo heterogéneo, diverso. Diverso, así mismo. Gracias, Ricardo. A vos, Arturo. Y sabes que te aprecio mucho. Te quiero y no me importa quién le pintó de negro a Pelé. Te copia toda tu frase. ¿Qué es lo que le pasa? Gracias y saludos a Roque. Hace rato no hablo con Roque. No, pero está medio escondido. Quisiéramos saber si sigue o no sigue. Y que el presupuesto de Libertad ya no es igual. Lo dijo Ditores, comentando con el arquero que es muy bueno, Martín Silva. Y hoy desmintió Roberto Garcete que hay algo oficial de Libertad con Juan. No hay nada de la nada. Mañana. ¿Escuchaste? Sí. Muy bien. Gracias, Ricardo. La compañía Ricardo Tabarelli. A ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludos a la familia, Ricardo. Saludos. Estuviste fuerte, pero en fin. Centro de Materiales en Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales en Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza.
La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asados en Choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor, el auténtico, el original Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizar. Banco es un banco que no para que vos no pares, por eso habilitamos una nueva sucursal en Asunción, donde podés acceder a todos nuestros productos y servicios. Te esperamos en Ocebellala y Bartolomé de las Casas de 8:30 a 14 horas. Ingresa a bancopo.com.py. Banco 10 años sin parar. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puyupa Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En Ense Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, síguenos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.lasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie, caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Y en este mes, aprovecha 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses en todos los tratamientos. Para más información, comunicate al 0971-108-422. Hair Recovery. Bueno, y este es Antonino, el hombre del norte, como dice el niño. Buenas tardes, comandante Arturo Máximo Rubín. Hoy Coapá la tipo, comandante. Hoy Coapá, abrazo, comandante. Saludos a la mesa. Tengo reunión a las 2:15, me voy. Dale, papá. No, que tengo reunión 2:15, yo le pido a los muchachos disculpas y se quedan con ellos. Muchísimas gracias. Con la billetera Virú del BNF tienes un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios en la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros de la red Infonet en todo el país. Sin necesidad de una tarjeta, descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, de Sopellala, Casi, Arreitos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Marque, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Gran obra teatral El Secreto de Pepe Chogón, el domingo, 3 funciones, 11:30, 14:30 y 17:30 horas, en el Teatro Municipal de Asunción, José Ignacio Pane. Producción general, Patricia Reina y Juan Carlos Cañete. Entrada es totalmente gratuita. Para más información, comunicate al 0983-110-770. Pechugón, a todos les gusta. Decidí bienestar y certeza, exigí Paco. Más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes, poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganar lo cambia todo. 13:36. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con el programa de productos desde cotillón, electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en redes sociales, Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000, Caja Mutual. Llegó noviembre, mes aniversario de Farmacia y Perfumería Catedral. Cumplimos 117 años y los regalos son para vos. Por cada 30.000 guaraníes de compra, generas un cupón, y comprando productos de la marca participante generas doble cupón y puedes ser uno de los 11 ganadores de increíbles premios. En Farmacia Catedral desde 1905, además de cuidarte, amamos premiarte. 13:37. En Paraguay, Pireles, el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción. Mariano Rocalón, Señor Bucio de esta Encarnación, Córdoba, Vidí, Santa Rita. Pireles, el centro del neumático. En la UNIVE, construí tu mundo profesional. Programas de movilidad académica y prácticas profesionales con carreras y programas de posgrado acreditados. Convocatoria 2023, inscribite hoy. Consulta las promos especiales 447-207 o en unive.edu.py. Universidad Iberoamericana, una mentalidad nueva para un mundo mejor. Volvió a tu pila tan esperada Maratón Jam. Hasta mañana vas a tener descuentos en todos los productos de la marca Jam. Y si ya sos cliente, tu primera cuota pagar recién a los 30 días. Te esperamos en Bullones Cremosos del Chaco de 7:30 a 18 horas o llamanos al 569-9000. La gente sabe. Recordamos ayer, aparte del partido de Paraguay, hubo otros amistosos con selecciones involucradas en el Mundial. Por ejemplo, Argentina goleó 5-0 ayer a Emiratos Árabes Unidos. Jugó al final Messi porque estaba la situación planteada como para no arriesgarlo a Messi. Finalmente asumió la cuestión Scaloni, lo puso, convirtió un gol incluso y fue amplia victoria argentina, obviamente ante un rival de nivel inferior, Emiratos Árabes, pero llega bastante aceitado al Mundial.
Y viste, Víctor, el 5-0 de Argentina, después el 2-1 en el partido de México y después todos los resultados 1-0. Sí, todos partidos apretados. Todos partidos apretados. Entendiendo desde el lado de los mundialistas, yo creo que varios de ellos no aprietan más el acelerador a esta altura. Imagínate Scaloni la preocupación que tenía que hubiera pasado algo y todos, nosotros estamos mirando mucho lo de Argentina, lo de Messi, lo de Di María, pero todo el mundo estaba cuidando muchísimo las piernas para evitar cualquier sorpresa desagradable tan cerca del inicio del Mundial. Sí, y ya que mencionabas lo de México, Dani, ayer perdió México y el Tata está... No, sí, ahora ya es... una tormenta de claro. O sea, va a dirigir el Mundial obviamente porque faltan pocos días, pero creo que es casi confirmado que pase lo que pase con México en el Mundial, va a dejar de ser el técnico. O sea, va a completar el ciclo y termina. O él le va a terminar dando de las excusas más que justificadas a los detractores, ¿no? Porque yo no creo que México salga campeón de la Copa del Mundo, yo opino, no digo que no salga, no veo por qué, no tampoco, a lo mejor por las potencias y las posibilidades que están, pero si el Tata empieza a ganar y clasifica y va bien, no veo por qué no tenga que, a lo mejor está muy desgastado y renuncia, pero si le va bien a México, no veo por qué tenga que salir. Motivación, presión, ¿no? El término que quieran utilizar para México es llegar al famoso quinto partido, cuarto de final, porque nunca llegaron en su historia a esa fase. Hay que ver el contexto de la situación. Creo que ahí salva el ciclo Martino. Sí. No sé si continuará o no, pero es como acallar a los detractores para él sería llegar a cuartos de final, porque si hace menos que eso es más de lo mismo, más de lo que anteriormente ya se vio. Y si hace menos... la crítica le caerá con todo. Por ejemplo, si México se vuelve a casa en primera ronda, creo que ahí las voces van a estar duplicándose, triplicándose en contra de Gerardo Martino. Que viene callado y viene bien, viene bien dentro de lo que tiene, y uno mira los nombres, es Uruguay. Uruguay me parece que puede terminar, no sé si siendo una sorpresa, pero sí dando más de lo que le estamos prestando atención. Creo que puede llegar a ver, tiene el mediocampo Valverde, Betancur, Jordan Arrascaeta, tiene De la Cruz, Vecino, tiene nombres importantes arriba, tiene Suárez, tiene Darwin Núñez, tiene Cavani. Cierto, Cavani y Suárez ya con una etapa más de haber pasado ya cierta edad y madurez, y en el fondo siempre sólido, o sea, me parece que por ahí podría terminar metiendo un quinto partido también. Sí. O sea, no terminar de tenemos que ir calculando también las probabilidades de cruces, porque eso será clave como para ir viendo el camino de, por ejemplo, Uruguay está con Portugal, gana Corea. Pero si Uruguay queda segundo en el grupo, en teoría tendría que enfrentar a Brasil, y ahí ya cambia el panorama. Claro, sí. O sea, ganando grupo es otra cosa, porque enfrentaría al segundo, que, insisto, en teoría, porque en los papeles previos pareciera ser que Brasil va a ganar el grupo, pero tampoco se descarta lo contrario. Suiza tiene buena base, Serbia tiene buena base. Después están las potencias, ¿verdad? De siempre. Yo decía hoy, ojo con Alemania, que viene calladita. Y siempre que viene calladita termina dando que hablar, porque cuando es favorita no pasa nada, pero cuando viene callada de repente podría meter alguna semifinal o final o terminar siendo campeona. Y lo mismo pasa con Inglaterra también, me parece. Yo la veo muy bien a la selección inglesa, pero cuestión ya más de gusto personal que otra cosa. Vamos un ratito a Luis y luego seguimos analizando, porque estamos a las puertas del Mundial. En un ratito aquí estamos coordinando una cuestión con Luis y ya seguimos hablando de este tema, porque el domingo arranca todo con el partido entre Qatar y Ecuador a partir de las 13 de nuestro país. Una semana que va a estar repleta de partidos del Mundial, porque el lunes hay 3 partidos y a partir del martes 4. Durante toda la primera semana estaremos con 4 partidos. Lógicamente se van a ir resolviendo en estos días la fase de grupos primeramente, para luego ir a la modalidad de octavos de final, donde ahí sí tendremos más espacio, apenas 2 partidos por día. Por eso nos vamos adentrando en el Mundial, lógicamente sin descuidar lo que es el ámbito local, lo que se viene en cuanto a pretemporada, refuerzo de los clubes, ya que habrá un tiempo pronunciado antes de volver a la actividad oficial. Ahora sí, Luis, y luego seguimos hablando de lo que se viene.
Te invitamos a conocer Renault Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios listos para cumplir con cualquier desafío, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple están preparados para llevar a tu negocio al siguiente nivel. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Renault Carry. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores de LS Power. Te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conócenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale preservativos. Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vmayflores.com. Regalamos, regala Vemay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Sin entrar a cuestionar la decisión de FIFA y del TAS, pero para poner las cosas en contexto, Byron Castillo no va al Mundial. No. Porque Ecuador tiene dudas de que si juega Castillo, los equipos con los que jueguen el Mundial presenten protesta. ¿Y por qué digo esto? Porque el TAS y la FIFA reconocen que el jugador no es ecuatoriano, que efectivamente es de otra nacionalidad. Pero al final, Ecuador no perdió los puntos, clasificó al Mundial, se le respetó su posición y así también se le va a descontar 3 unidades para el inicio de las próximas eliminatorias. O sea, en la delgada línea de respetar lo que pasó en cancha, pero reconocer que el jugador fue mal alineado. Al final Ecuador va al Mundial. A nosotros en realidad ya no nos interesa, claro, porque pasara lo que pasara con Byron Castillo, Paraguay no iba a ir al Mundial, no le daban las cuentas. Pero a lo que voy se reconoce que el jugador efectivamente no es ecuatoriano. El jugador no va a ir al Mundial, pero al final se le respetó a Ecuador su cupo en Qatar. A mí también me cabría la misma acción, Víctor, si yo fuera dirigente de Ecuador, porque ya me multan con 3 puntos para la próxima línea. Quiere decir que hay una pena, y alinearlo a un jugador que está penado por el TAS sería como mínimo correr un riesgo demasiado importante, ¿verdad? Claro, totalmente. A lo que voy más aún cómo se sentirían Chile y Perú, que fueron los que buscaron ese 5º lugar, porque al final se les termina reconociendo que efectivamente ellos tenían razón, porque el jugador no es ecuatoriano. Claro. Pero al final Ecuador va al Mundial. O sea, es un tema medio vidrioso, que insisto, Paraguay ya no tiene nada que ver porque nosotros quedamos lejos en eliminatorias. Pero hay un tema ahí medio llamativo, polémico, el término que se le quiera poner a esa situación. Castillo no va a ir al Mundial, no es un tema de lesión, no es un tema técnico, es por la duda que hay sobre su hipotética participación en alguno de los partidos. Siguiendo con el tema de Copa del Mundo, hay alerta en Francia de vuelta, porque se había retirado con alguna molestia Karim Benzema de los entrenamientos y todavía no está al 100%. Después de lo que fueron la baja de Kanté y de Pogba, y aparte de lo de Nkunku, que terminó saliendo lesionado después de lo que fue la práctica. Kenton está de Black Friday por todo noviembre. Con la compra de tu moto Kenton te llevas tanque lleno de regalo. Visítanos en otras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. En Santa Elena sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, azor y familia. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Vino Santa Elena, elaborado con dedicaciones de 1942. En Shell cargas la mejor calidad de naftas a 300 guaraníes menos por litro. Aproveché y llena tu tanque con Shell Fórmula Super Regular o Shell V-Power Nafta, 300 guaraníes menos en todas sus naftas. Shell, el emblema preferido por todos los paraguayos. Asismet te invita a conocer su nuevo servicio de atención domiciliaria. En alianza con InCare podrás acceder a la mejor atención médica multidisciplinaria profesional, un completo equipamiento de alto estándar y acompañamiento familiar en tu hogar. Comunicate al 288-7000 o seguinos en redes sociales como @Asismet. Cuidamos de vos y tu familia. Asismet toda la vida.
En este mundial con NGO viajas, gane quien gane, comprando productos de las marcas Tokyo, Whirlpool, Arno, Molin, Exotrap, Evolution, Sony, York, Gafa, Cosilcon y Remington. Podés ganarte un viaje para conocer el país ganador del mundial. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en ngosaeca.com.py. Viaja, gane quien gane, con el pacto de confianza NGO. El domingo estamos con la transmisión de la final del Nacional B. El partido entre Sportivo Carapeguá y Deportivo Caaguazú juegan en el Estadio Defensores del Chaco a partir de las 18 horas. Entonces estaremos con los relatos de Jorge Casal, comentarios de Jorge Sosa, el trabajo de Diego Villalba, gran expectativa para lo que será ese partido. Final, el que gana asciende a la división intermedia. Si hay empate en tiempo normal, se ejecutarán penales para definir al campeón entre Sportivo Carapeguá y el Deportivo Caaguazú. Cuando se trata de hacer pizzas o pastas, yo elijo Frutica. Lo mejor para acompañar tus platos es lo nuestro, es natural. Frutica. Con CNT los sueños se cumplen este domingo. Un Tesla Model 3 en el grandioso 500 millones más un departamento más un vehículo en el poderoso. Pedí CNT Shep Emoy. Venía a Bristol porque arrancó el Black Friday con las cuotas más bajas en todos los productos. Mayor variedad en televisores, celulares, notebooks, aires, heladeras, lavarropas y mucho más. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosetBarberOficial. Hace más de 150 años, los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Con Coca-Cola puedes coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR. Coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Barta, la mejor batería de ropa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 18 meses. Barton Gold de media cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha tenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para estelar industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Dani, ya que hablamos de Nacional B, como vos estuviste dirigiendo allí el Club Salto del Guairá, ¿llegaste a enfrentar a uno de los dos en el torneo, a Carapeguá o a Caaguazú? Sí, a Caaguazú en fase de grupos. Este torneo, Víctor, se juega en 23 equipos. Se pagan 15 millones de guaraníes para la inscripción y tenés que tener 1.500 personas de capacidad para albergar en un hipotético partido de local. Son 5 grupos de 4 y un grupo de 3. Clasifican 2 de cada grupo más 4 mejores terceros. Se hace un 16avo, pero en vez de hacerlos enfrentar a los grupos clasificados primeros contra los terceros, se hacen otra vez grupos de 4. Se hacen de esos 4 sí clasifican 2, entonces clasifican los 8 mejores otra vez y dividen en 2 grupos de 4 otra vez. Se juegan 20 partidos, Víctor, para llegar a esta final única. Y Caaguazú en fase de grupos con nosotros nos habían ganado los 2 partidos. Y ahí está, por ejemplo, Ferreira, inferiores de Cerro Porteño, ese número 10, que jugó en Fernando Cristiano Ronaldo, sí, Darío Ferreira. Sí. Y es un equipo fuertísimo y se usa mucho. O sea, yo lo que me tocó a mí aprender en este tiempo que estuve en Salto del Guairá, que la chapa de Carapeguá, por ejemplo, pesa muchísimo, la chapa de Caaguazú pesa muchísimo. Se van a enfrentar posiblemente en un clásico de tierra adentro de interligas con muchísimo público, es muy probable, y tienen mucho potencial. Ahora, lo que uno ve es que uno revisa la plantilla y encuentra nombres que han pasado por nuestro fútbol profesional. Sí, muchos. Por eso te estoy diciendo, Carapeguá, por ejemplo, Víctor enfrentó ahora en la semifinal a Mariscal López. Y Mariscal López tenía, por ejemplo, a Julián Benítez. Tenía un Richard Salinas, Silvio Torales. Sí, Torales. Y tenían a Humberto Botellón García como entrenador, ¿verdad? Romualdo Agüero, por ejemplo, Martín Ledesma, es el técnico de Carapeguá. Y va a ser un partidazo, muchísima intensidad. Por supuesto que ya llegan un poco cansados después de tanto trajín, pero va a ser un lindo partido, para un partido de un solo, donde no hay revanchas, te voy a decir, va a ser espectacular. Sí, porque el premio mayor está en juego, el ascenso a la división intermedia. Y reitero, estaremos con la transmisión el día domingo, 18 horas, Defensores del Chaco, Sportivo Carapeguá ante Deportivo Caaguazú. Insecticidas Knockout con alto poder residual tóxico para personas y animales de sangre caliente. En sus presentaciones mata todo, voladores y rastreros. Knockout con el sello y garantía de base.
En Electroban seguimos premiando a nuestros clientes por nuestros 15 años. Por eso te regalamos 2 cuotas TV Conca en cuota de tan solo 152.000 guaraníes. Acercate a una de nuestras 31 sucursales en ingresar electroban.com.py. Paraguay tiene mucho por descubrir. Lo ideal es que hagas el Tour Verano Paraguay. Entra a las redes sociales de Erimark y descubrir los lugares hermosos y paradisíacos para pasar estas ansiadas vacaciones. Pasa por Erimark y encontrá todos los accesorios que necesitas para poder viajar cómodo y seguro, como porta equipajes, porta bicicleta, kit de auxilios, barras LED, enganches y mucho más accesorios. Experimental Tour Verano PY con Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo y CRL. Atención Villaliza, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro local Von Poleski número 45. Estamos hora de avenida Von Poleski, casi 24 de junio en Villaliza. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para la agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto, más producción. Conoce los motocultores Husqvarna en Checomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvidad de preparar, empezar a fiestear. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en el sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Y una importante aclaración, y es cierto, me pregunta un oyente frecuente de Fútbol a lo Grande, el tema de los ascensos. El que gana este partido asciende a la intermedia 2023. Y el campeón del Nacional de Interligas que arranca este fin de semana, que es con todas las selecciones, es el campeón asciende a la intermedia 2024. Hacemos esa aclaración. O sea, por UFI hay 2 cupos. El del domingo entre Caguazú, Carapeguá ya inmediatamente juega la intermedia el año que viene. Y el del Nacional de Interligas que arranca este domingo asciende para el 2024. Así como en su momento tuvo que esperar a Tirá, por ejemplo, un año, como Guaireña. Tuvo que esperar Pastoreo, Guaireña, sí. Exactamente a través de ese formato. Entonces el campeón del Nacional de Interligas recién en el 2024 jugará la categoría intermedia. Mili Empeño, venta, arreglos, joyas sobre plata, para mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, llámanos al 235-8000 Unisal. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida y disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos y Cervella representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 483 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto Farma. ¿Ya probaste sorteo hoy? Ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos. Donde ganas seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes. Te regalan un bono para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Personal Flow, conéctate conmigo. Conexión total. Ganala al dolor con Etidol. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Recordamos la inauguración del Mundial. Será el día domingo. El partido Qatar-Ecuador a partir de las 13. La inauguración arrancará a las 12, una hora antes. A las 13 entonces el primer partido Qatar-Ecuador correspondiente al grupo A. En este mes la medicina prepaga SPS te regala hasta 25% de descuento en cuotas por un año de contrato exclusivo para nuevos ingresos. Además, por fin de año puedes llevarte un Bluetooth speaker de regalo. Llámanos al 248-8500. Medicina prepaga SPS abierta a todo público. ¿Sabes lo que significa vivir más despierto? Es cuando te levantas una suavidad de calidad de tu Somier Super Espuma. Comprobalo vos también comprando tu Super Espuma con 35% de descuento en los productos Titanium, Renovat, Imperial o Sublime. Escribinos al 0974-20-20-25. Super Espuma, vivimos más despierto. Llegó a recuperar la Cetambra, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalperiga, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con tus asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control, love you are, ama como vos. El lunes 3 partidos: Inglaterra-Irán a las 10 de la mañana, Senegal ante Holanda a partir de las 13 y Estados Unidos-Gales a las 16. Todos los horarios, lógicamente, en hora paraguaya.
Utiliza el mortero de elevación Sika Whale 105, levanta tu parenta solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, sellar para proteger. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sika queda bien. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Pellana 751 Casa Cucheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene. Seguros El Chaco. Hombre, que lo pescan Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros El Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme distribuye la Costa SRL. Nos vamos. Volvemos a las 18 en Duplex por Radio Monumental y por Noticias Paraguay. Hasta más tarde. En 3 minutos calentamos el ambiente. Calentamos. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, porque 3 para este ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, porque 3 para este ambiente. ¡Ja! Si el amor que te doy es suficiente, porque te acercas abrigada hasta los dientes. Tú me contestas que presientes y presientes. Si somos 2, porque 3 para este ambiente. ¿Viste? En 3 minutos calentamos el ambiente. Calentamos. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, porque 3 para este ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos 2, porque 3 para este ambiente. Hoy somos 2 y el amor es suficiente. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Última hora.